19. 83. Yo viajé en el tiempo. No puedo creer que realmente entré en esa serie de los 80. Ellos son los gemelos de la serie. Gemelos tienen hambre. Voy a ver si tengo algo de comer. Olvidé que ahora soy el original. ¿Cómo podría tener comida? Mi bolsa como vino conmigo. Esto no es del supermercado de Zou. Viajé con el supermercado. Genial. Xiao Bao come. Huele delicioso. Dabao tú también come. ¿Qué hace ese idiota de Jianin en la habitación? Que salga a trabajar. Este es el tío abusivo. De la familia original. A tu vieja loca. Otra vez comiendo a escondidas. Hoy voy a echarlos a los tres. Fuera de aquí. Ya basta, vieja bruja. ¿Cómo me llamaste? ¿Todavía quieres echarnos a mí y a los niños? ¿Se han vuelto seniles? El este y el oeste de esta casa son de mi marido. Ustedes viven en el este y ni siquiera distinguen entre anfitriones e invitados. ¿Creen que pueden echarnos? ¿Se creen capaces? ¿Tu marido? Eres una mujer sin cerebro. ¿Crees que eres digna de mi sobrino? Si soy digna o no, no es algo que tu viejo puedas decidir y además. ¿Quieren la casa? 20.000 yuanes por el título de propiedad, de lo contrario. Voy a difundir por todas partes que maltratan al hijo de Wei Zhen y explotan su dinero sudado. Tú, estás loca. Estoy loca y tonta y no es por culpa de ustedes. Tú voy a decírselo a Wei Zhen. Y haré que te repudie primero. ¿Qué está pasando? Cejas de espada, ojos de estrella, hombros anchos y caderas estrechas. ¡Qué soldado tan imponente! Él es Lu Wei Zhen, mi marido barato. Wei Zhen, llegaste justo a tiempo. Jianin está loca. Maltrata a los niños todos los días en casa. Hoy incluso me golpeó a mí y a tu tío. Exacto. Ustedes son expertos en invertir la verdad. La dueña original estaba loca y realmente no trataba bien a los niños. No sé si este Lu Wei Zhen se pondrá de mi lado. ¿Dabao Xiao Bao realmente los golpeó? ¿Te mentiríamos, Wei Zhen? Te lo digo. Jianin se ha vuelto loca, mira. Golpea a los niños, roba cosas, les quita la comida. Ahora incluso me insulta a mí y a tu tío. ¿Para qué quieres a una mujer así? ¿Para qué la quieres? ¿Con qué ojos viste que golpeo a los niños? ¿Necesito verlo? Todos los vecinos saben que te vuelves loca todos los días. Papá, mamá no nos golpeó a Xiao Bao y a mí. ¡Qué conmovedor! Dabao y la dueña original tenían una relación tan mala. Nunca la consideró como de la familia. Ahora está hablando por mí. ¡Qué amor! Wei Zhen, no puedes creer las palabras de un niño. Si tiene miedo de que su madre lo deje pasar hambre de nuevo. Jianin, eres una mala mujer. ¿Mala mujer? Más bien tú eres una vieja desvergonzada. Basta. No necesito que mi tía eduque a mi esposa. Huai Jingtu. No hace falta que te vayas. Wei Zhen, soy tu tía. No me critiques por un tonto. Al final te arrepentirás. Está claro lo que es correcto e incorrecto. Ese hombre es realmente bueno. Dabao y Xiao Bao tienen hambre. Voy a prepararles algo de comer. Yo lo haré. No es necesario, esta vez he vuelto para divorciarme de ti. ¿Quieres divorciarte de mí? Ya te lo expliqué. No le pegué a Dabao ni a Xiao Bao. Lo sé, también puedo verlo. Ya no estás tan tonto como antes. Por eso es que más me quiero divorciar. Ay. En su momento elegí casarme contigo,
Porque para adoptar a Dabao y Xiao Bao necesitaba un certificado de matrimonio. Mi tío y mi tía, al verte como un tonto, querían aprovecharse de ti y no querían pagar la dote. Por eso usaron mi identificación para casarnos. Así que era eso. Estos años han sido difíciles para ti, ya que has recuperado la lucidez. Mas no puedo quedarme contigo, pero tranquilo. Ya he presentado la solicitud de divorcio. En un mes, cuando se apruebe, recuperarás tu libertad. ¿Quién dijo que quiero divorciarme de ti? Un soldado tan guapo, amable, considerado, con buenos valores y tan bondadoso. ¿No sería una tontería dejarlo? No quiero divorciarme de ti. Pero no puedo seguir retrasándote. Voy a preparar algo de comer. Ya lo he dicho tan claro, ¿por qué sigues siendo tan terco? Un hombre muy directo, pero no importa. De todos modos, aún queda un mes. Al final te conquistaré, HM. Ya que Waizen está preparando la comida. Entonces, yo limpiaré. Las aspiradoras robot modernas son muy útiles. ¡Qué bien ha quedado todo limpio! Hermano, no te vayas. ¿Dabao y Xiao Bao en qué están jugando? Hermano Lu. ¿Hermano Lu, has vuelto? Zhao Jinji, ¿cómo llegaste aquí? Hermano Lu, acabo de pasar por tu casa. Escuché a dos niños llorar y pensé. Seguro que Jianin no les dio de comer otra vez. Así que traje unos panecillos. Zhao Jinji, la protagonista de la serie. Absurdo, no dejaré que los niños pasen hambre, vete a casa. Tía, panecillos. Hermano Lu ya fue a cocinar, ¿por qué tienes tanta hambre? Hermano Lu ya fue a cocinar, ¿por qué tienes tanta hambre? Zhao Jinji baja la voz. ¿Qué pasa si asustas a mi bebé? ¿Qué estás haciendo, Jianin? Eso te pregunto yo, dices que viniste a cuidar a los niños, pero en realidad viniste por mi esposo. ¿Qué intenciones tienes? Jianin, ya no estás tonta. Sí. ¿De qué sirve no estar tonta ahora? Sigo siendo una inútil que no sabe hacer nada. ¿Y qué? ¿Mi esposo me mima? ¿Tú tienes a alguien? Jianin, no te creas tan lista. Te lo digo en serio. Hermano Lu se casó contigo porque eras útil. Mira, ahora no sabes hacer nada. Ni siquiera sabes leer. ¿Crees que mereces estar con hermano Lu? ¿De qué están hablando? Esposo, Zhao Jinji me está molestando. Dice que no sé hacer nada. No dije nada malo. ¿No es cierto que no sabes hacer nada? ¿Quién dice? Yo limpié la casa. ¿Tú, una tonta, sabes usar una escoba? ¿Tú limpiaste el piso? Sid, ¿qué tal, esposo? Muy limpio. Claro, fue limpiado con un robot aspirador del siglo XXI. ¿Cómo no va a estar limpio? Hermano Lu, seguro que eso es mentira. Basta, Zhao Jinji, te he cuidado tanto. Porque tu hermano me hizo un favor, espero que no pienses demasiado. No cruces la línea y no vuelvas a molestar a mi esposa. ¿Yo molestarla? Yo. Bueno, vamos a comer, vete a casa. Jianin, qué mujer eres. Todo es por ti que el hermano Lu me trata así. Espera y verás, ja. ¿Cómo puede ser este hombre tan guapo? Te doy mi salario. ¿Qué estás haciendo? Ya que te has recuperado, deberías manejar este dinero. No te preocupes mientras no nos divorciemos. No dejaré que tú y los niños pasen hambre. Wow, 2000 yuanes. En estos tiempos eso es increíble. Lu Waizen me lo dio todo, estoy acabado. Definitivamente voy a caer. Voy a lavar los platos. Tú hiciste la comida. Entonces yo lavo los platos y además entrenaste todo el día. Debes estar agotado, ve a bañarte. Resulta que después de recuperar la razón, era una chica tan buena. Lu Waizen debe haber terminado de bañarse perfecto. Yo también voy a bañarme.
Hombros anchos, caderas estrechas y doble puerta. ¿Quién puede resistirse? Lo siento, no fue mi intención. ¿Por qué no te bañas primero? ¡Qué soldado tan inocente! Absolutamente original y sin abrir. Hyanin, te has ganado la lotería esta noche. Vamos a compartir la cama. Lu Waizen, ya me bañé. ¿Por qué llevas las mantas? Sé que te he hecho sentir incómodo yo. Yo duermo en la sala, tú en el dormitorio. Olvidé que es una cabeza de madera. No pasa nada. El tiempo es largo, nosotros. Tenemos mucho tiempo por delante. Waizen y sus compañeros de trabajo hoy trabajan cerca, voy a ver si hay algo en lo que pueda ayudar. Hermano, lo escuché que están haciendo buenas obras, te preparé comida. Esta es la esposa. No soy, no digas tonterías. Claro que no lo es. Yo soy la esposa de Lu Waizen. Tan hermosa, muy elegante. ¿Cómo llegaste aquí? Hermano Lu, ¿qué tiene de extraño? La hermana Hyanin antes le gustaba pasear por el pueblo. Sí, me gusta pasear por el pueblo. No como algunas personas que les gusta pasearse frente al marido de otra persona, sin que nadie sepa. Uno pensaría que es una viuda cuyo marido ha muerto, necesitando calor. Hermana Hyanin, no tienes que burlarte de mí. Vine hoy especialmente para traerle comida al hermano Lu, ya que hay alguien que no cumple con su deber, siempre actuando de manera loca. Visitar al marido y venir con las manos vacías, hermano Lu. Esto es lo que te traje especialmente: 3 platos y una sopa. Tienes razón de que sirve una esposa hermosa. Si no sabe cuidar y entender, tampoco es muy útil. ¿Quién dijo que no traje nada? También le traje el almuerzo a mi marido. Si no trajiste nada, no digas mentiras sin sentir vergüenza. ¿Quién dijo que no traje nada? Una cosa como un pan viejo, ¿para quién es suficiente? ¿O quieres que los compañeros de trabajo del hermano Lu lo vean comiendo solo? ¿Quién dijo que solo traje uno? Unos panes viejos y mohosos, ¿a quién le importa comerlos? Hermano Lu, estas cosas de origen desconocido. Si comes demasiado te dará diarrea. Mejor prueba mi cocina estos platos. Los preparé toda la mañana. No es necesario. Comeré lo que mi esposa me trajo. Todos están cansados de trabajar, coman un poco, vamos. Recuperen algo de energía. Dios mío, ¿cómo es que esto está tan delicioso? Nunca había comido algo tan extraño. Pero delicioso, esto también tiene relleno. Tan fragante, dame un bocado. No se peleen, todavía hay más. Cuñada, eres tan buena con nosotros. Desde hoy, si nos dices que vayamos al este, definitivamente no iremos al sur, norte o oeste. ¿No tienes miedo de que el hermano Lu te golpee? Hyanin, gracias. ¿De qué sirve ser cortés entre familia? Lo recordé, esto se llama pan. Especialmente vendido para los ricos de la ciudad. Cuñada, realmente te hiciste gastar. ¿Gastar en qué? Ustedes no saben. Hyanin tiene un amante que trabaja en la panadería de la ciudad. Creo que estas cosas las obtuvo de su amante. Traídas.
¿Amante? ¿La dueña original también tiene un amante? Vete. ¿Qué estás haciendo, tonto? No tengas miedo, tonto hermano, te dará un caramelo. Vense más cariñoso conmigo, ¿qué tal? Ese Zhao Jinyi es un bastardo y citando a Chen Yang es el lobo lascivo, manoseando a la protagonista y arruinando su reputación. Bueno, Jianin, así que tú y Chen Yang están juntos y Lu Dage todavía confía tanto en ti. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes enfrentar a Lu Dage? Cuñada, ¿cómo pudiste hacer algo así? Ese Chen Yang es de Li Yan, ni siquiera lo conozco. Incluso ahora sigues queriendo justificarte, dices que estas cosas no fueron dadas por Chen Yang. ¿Acaso las compraste tú mismo? Un tonto, ¿de dónde sacaste tanto dinero? ¿Y si fue el dinero ahorrado por la cuñada? Te diré la verdad. Este pan es un artículo raro, solo con dinero no se puede comprar. Se necesita tener contactos, Jianin. Dices que te estoy calumniando, entonces dime este pan. ¿De dónde lo conseguiste? Vamos, cuñada, habla de lo contrario. Lu Ge malinterpretará todo. Jianin, no tendrás realmente alguna relación con Chen Yang, ¿verdad? Lu Waizen. Lu Dage, creo que Jianin estaba fingiendo ser tonta antes. Solo quería disfrutar de tu bondad mientras engañaba fuera. Zhao Jinyi, si sigues difamando te romperé la boca. Jianin, ¿cómo te atreves a golpearme? Lu Dage, mírala. Lu Waizen, escucha mi explicación. Ya basta. No confías en mí. Jianin, le has puesto los cuernos a Lu Dage. ¿Por qué debería creerte? Creo que deberías empacar tus cosas y salir de la casa de los Lu. No vayas a dañar a esos dos niños. Zhao Jinyi, los rumores sin fundamento no deberían ser difundidos tan fácilmente. ¿Sabes el impacto que tiene esto en la reputación de una chica? Lu Dage, todo esto es por tu bien. No me digas que aún crees en Jianin. Si creo o no en ella es asunto mío, pero no deberías hablar sin pruebas. La próxima vez que escuche este tipo de cosas informaré a tu superior para que te reporten. Nunca pensé que Lu Waizen, incluso si no me cree, todavía hablaría por mí. Lu Dage. Mis padres no estarán esta noche, ¿puedo quedarme a dormir en tu casa? Creo que Jianin no será tan mezquina, ¿verdad? Te equivocaste, soy así de tacaño. Tú. Hermano Lu, antes le prometiste a mi hermano que cuando él no estuviera me cuidarías bien. Si Lu Waizen se atreve a aceptar, está muerto. Por muy oscuro que esté, no es conveniente que te quedes aquí. Vete rápido a casa. Hermano Lu. Tú. Ven, come un huevo, estás muy delgado. El capitán Lu no confía en mí, no es necesario que seas tan bueno conmigo. Lo siento, ayer me equivoqué. Pensé toda la noche antes, tenías muchos comportamientos incontrolables, pero tampoco es que no entendieras nada. Me equivoqué contigo. Voy al ejército. Si tienes algún problema, manda un mensaje al ejército y menciona mi nombre. Lu Waizen, quiero hacer un pequeño negocio. ¿Es que el dinero que te doy no te alcanza? Sí alcanza, pero el dinero genera dinero, eso es a largo plazo. ¿Tú sabes de eso? ¿Y qué piensas vender? Eso por ahora no te lo digo. Bien, aunque ahora las autoridades ya están aceptando gradualmente el negocio individual, pero el documento oficial aún no ha sido emitido. Ten cuidado, no dejes que te pillen en algo. Vale.
Bao Bao, vamos, te llevo a la escuela. Ayer descubrí algo inesperado. En esta época las langostas están por todas partes, pero nadie se atreve a comerlas. Es un desperdicio total. Pero tengo que experimentar un poco más antes de salir a venderlas. Xiao Bao, ¿quieres comer algo rico? Sí. Entonces mamá te hará un truco de magia, ¿te parece? Vale. Monstruo de langosta. Xiao Bao, no tengas miedo, esto es langosta ya cocida como esos pececitos y además está muy rica. Mamá te da una para que la pruebes, ¿te parece? Huele muy bien. Xiao Bao come una. ¿Está rica? Muy rica. Genial, vamos a hacernos ricos. Nos haremos ricos, nos haremos ricos. A hacerse ricos a vender langostas. Langosta picante. Vendiendo langostinos. Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Huele muy bien. La esposa de Wei Zhen realmente logró preparar estos langostinos. Sí, se ve muy bien. Estos son langostinos picantes, prueben, la degustación es gratis. Gratis, entonces quiero probar. El sabor es picante, pero sabe muy bien. Las pinzas de los langostinos también son bastante picantes. Son mucho más emocionantes que los mariscos que comemos. ¿Cuánto cuestan, hermana? No es caro los peces de la cooperativa. Se venden a 1 yuan por hin, mis langostinos se venden a 3 mao por hin. Y garantizo que tienen un sabor mucho mejor que esos peces. Solo 3 mao, dame 2 yins. Vamos, dame 2 yins, nosotros también queremos. Yo también quiero. Está bien, no hay problema, traigan tazones. 2 yins. Me los llevo, dame también 10 yins. Hace 2 días eran estos langostinos. Me agarraron la mano y no pude trabajar. Hoy me los como 10 yins. Este Jianin se le ocurrió vender langostinos para ganar dinero. Vender, tú sabes bien. Ahora no se permite vender cosas en privado. Si los del equipo lo descubren, se las verá feo con los del equipo. Los de la manga roja, claro que sí. Ahora, aunque no está tan estricto como hace 2 años, todavía no está permitido el comercio individual, necesita tramitar tantos trámites. Jianin está tonta. Seguro no pensó en esto. Wei Zhen, ¿crees que tu esposa tiene las alas fuertes y ya no me necesita a mí, su tía? Verás, no hay manera. Jianin, te vas a meter en problemas. Camarada. Mira, ese Jianin consiguió unos langostinos. Comérselos en su casa está bien, pero ahora los está vendiendo abiertamente, camarada. Ve ahora seguro. Los atrapas con las manos en la masa. Estos son los parásitos de nuestra aldea. No deberían ustedes encargarse de esto, ¿verdad? Ahora los documentos oficiales para el comercio individual aún no han salido. ¿Qué hacer? Solo podemos seguir el precedente anterior. Vamos, llévanos a ver. Oye, bien, te guío yo. Vamos. La abuela quiere hacerle daño a mamá. Compañeros, es por allá. ¿Estás seguro? Estoy seguro, vamos. Tía, ¿por qué tan furiosa? ¿A dónde vas? Señora, ella no está vendiendo nada. Estás aburrida y nos estás haciendo perder el tiempo. No puede ser, Jianin. Acabas de traer 2 grandes cestas de camarones para vender aquí. Tía, ¿de qué estás hablando? Solo estamos el pequeño Bao y yo, no hay ningún camarón. No te hagas la tonta conmigo. Ya vinieron los del comité. Este lugar es tan pequeño. No podrás esconder tus cosas por mucho tiempo. Compañeros del comité, ¿podrían decirme qué he hecho mal para que se hayan tomado la molestia de venir? Esta señora la acusa de vender cosas a escondidas. ¿Es verdad que vendiste? Seguro que lo escondió. Aquí mismo. Seguro que está escondido aquí. Jianin, esta vez estás acabada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? Daba, ¿o cómo llegaste aquí? La abuela te traicionó, ella te denunció. Viniste solo para decirme esto. No es así, solo pasaba por aquí.
Davao, eres muy bueno, mamá te quiere. Tía, ¿qué estás buscando exactamente? Este cubo lo iba a usar para pescar en el río. ¿Qué pasa? Ahora es ilegal pescar para comer. Yo. Señora, le pregunto por última vez. ¿De verdad vio con sus propios ojos que ella vendía cosas a escondidas? Si miente, tenemos derecho a responsabilizarla. De verdad lo vi, Hyanin. ¿Dónde escondiste las cosas? Hyanin, te atraparon especulando. Ahora mismo le digo al hermano Lu. Seguro se divorciará de ti. Hermano Lu, algo malo pasó. La hermana Hyanin está en problemas. Ella vendía comida preparada en el pueblo sin permiso y fue descubierta por el comité del pueblo. ¿Qué dices? Lo que es más irritante es que mi tía habló a su favor. Hyanin no solo no lo agradeció, sino que además insultó a mi tía. Ahora están peleando a la entrada del pueblo. Lu, hermano mayor, por favor vuelve y haz algo. Ya lo sé, es un asunto de nuestra familia. No necesitas preocuparte más por esto. Hermano mayor Lu. De verdad vi a Hyanin. ¿Dónde escondiste las cosas? Tía, por favor, compórtate. Lo que estás haciendo ahora está provocando conflictos entre la gente. ¿Cómo podría ser? No es mi intención. Tía, normalmente me haces la vida difícil en casa. ¿Por qué ahora también molestas a los compañeros del comité? Si no te doy una lección en unos días, no sabrás quién eres. Vieja, ¿que estoy fingiendo contigo? ¿Te atreves a insultarme? Hoy te voy a enseñar. Vete. Hoy. No golpees a mi mamá. A pequeña. ¿Tú también te atreves a desafiarme? Hermana. Dos pequeñas buscando una paliza. Vete. Hyanin. Davao Xiaobao. ¿Cómo llegaste aquí? Otra vez Zhao Jinyi. Realmente es una persona problemática. Primero te llevaré al hospital. Waizen. Hoy necesitas darme una explicación razonable. Davao, lleva a tu hermana y súbete al coche con papá. Vamos a llevar a mamá al hospital. Sí. No hay daño en los huesos, solo un esguince. Con un poco de descanso estará bien. Doctor, ¿y en otras partes? ¿Hay otras lesiones? No. Comandante Lu, no me había dado cuenta. Que eres tan bueno conmigo. Soy tu esposo, por supuesto que me preocupo por ti. Estás así y aún tienes ánimo para bromear. Parece que no duele. No te he preguntado por qué regresaste en este momento y con Zhao Jinyi. Zhao Jinyi vino a mi unidad esta tarde para decirme que fuiste capturado por vender langostas ilegalmente por la brigada. Lu Waizen. ¿Te preocupas por mí? Por supuesto que me preocupo por ti. Hermano Lu. ¿Está bien la hermana Hyanin? Gracias a ti todavía está viva. Zhao Jinyi, no tuve tiempo de preguntarte. ¿Cómo supiste que Hyanin fue capturada por la brigada? Todos en el pueblo lo saben. ¿Estás seguro de que todos lo saben? Hermano Lu, tú lo sabes. Yo nunca miento. Lu Waizen. ¿Hueles un aroma a té verde? Lo huelo. Hermano Lu. Sal conmigo. Zhao Jinyi, recuerdo que te lo dije más de una vez. No te metas en mis asuntos familiares. Hermano Lu. Crecimos juntos. Tus asuntos son mis asuntos. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver que la hermana Hyanin te perjudique. Fue tú quien incitó a mi tía a denunciar, ¿verdad? Fue la tía, ella insistió en preguntarme. Y yo se lo dije. Ahora que has crecido tienes más ideas. Ahora te lo digo claramente. Incluso si me divorcio de Hyanin no estaré contigo. ¿Lo entiendes? Hermano Lu. Eres mi hombre. Realmente el ejemplo perfecto de virtud masculina. ¿Qué está haciendo mamá? Mamá está escuchando a papá y a la tía mal habla. Xiaobao, no aprendas eso. Muy bien, Davao, ahora te atreves a decir cosas malas de mi frente a mí. ¿Todavía quieres comer? ¿Las langostas que te preparé, quieres comerlas? La Hyanin de ahora parece muy diferente a la de antes. O tal vez. Nunca la entendí realmente. Ya es tarde.
Vuelve temprano con los niños, le diré a los soldados. Envié un cambio de ropa y vine aquí por 2 días. Nuestra familia está en el hospital. Es solo que el esguince no es tan grave. Y Davao y tú tienen que trabajar. Uno tiene que ir a la escuela. ¿Cómo puedo tener tiempo para acompañarme? Puedo cuidarme. ¿Qué puedes hacer con esta mano? Es difícil lavarse la cara. Entonces te molestaré. Mamá se sonrojó, mamá se avergonzó. La tarea en inglés de la madre de Xiaobao. ¿Está terminado? ¿Cómo se dice Apple en inglés? ¿Dónde están las naranjas? Xiao Bao también habla inglés. Papá, esto es para enseñar a Xiao Bao. ¿Quién es papá? Xiaobao le dice a su hermano quién está hablando. Hermano, no tengas miedo. Mira esto, está hablando. Esto es lo que le das a Xiao Bao. Afortunadamente ya he pensado. Si este es mi cangrejo de río. Después de cambiar el idioma inglés con un hombre de negocios del sur, seguro que va a ser muy importante que dominen una habilidad por adelantado. ¿En serio, mamá? ¿Puedo jugar? Claro que sí. Tú y Xiaobao son mis hijos. Te daré algunos otros. Lo siento, mamá, solía ser malo contigo. Entonces en el futuro será más amable con mamá. Mamá te perdonará. Sí, cuidaré a mamá. No dejes que mamá vuelva a lastimarse. Bueno, Davao es increíble. Jianin era tonto antes. ¿Quién es? ¿Por qué a veces me siento como ella en la ciudad? La dama mayor que he visto en el mundo. Yo no voy, soy el mayor de Lu Aizeng. ¿Por qué debería disculparme con su esposa? Además informé que ella vendía comida cocinada en privado. ¿Está mal? Originalmente esto era su culpa. Ahora te atreves a mencionar esto antes de hacer las cosas. No es demasiado cerebro. Yo. Entonces Jianin ahora no es estúpida, se quejará por si eso molesta a Waizen. Entonces, ¿quién nos va a dar dinero para vivir? Entra y pide disculpas ya. Waizen. Tío, Xiaobao, ¿cómo se dice plátano? Plátano, plátano, banana. ¿De qué sirve toda esta parafernalia? Jianin, ¿cómo te sientes estos días? Hoy tu tía y yo vinimos especialmente a verte lo del otro día. También lo escuché y de verdad tu tía estuvo mal. Date prisa. Fui yo la que estuvo mal, pero Jianin no resultó herida. ¿Por qué sigue aquí? Es un desperdicio de dinero. Davao, primera vez que nos vemos. ¿Cómo se saluda? Hola, soy Davao. Davao, qué bien lo hiciste. Jianin, ¿qué actitud es esa? ¿No escuchas cuando los mayores te hablan? ¿Mayores? ¿Dónde están los mayores? Solo veo a una vieja engreída. Tú. Bueno, ¿para qué te traje aquí? Xiao Yin, tú. Eres dura de palabras pero suave de corazón. No le des importancia. Lo siento, fue mi culpa. ¿Así está bien? No acepto tus disculpas. Jianin, no te pases. Waizen, mira, tú y yo. Eres nuestro único sobrino, somos familia. No hay necesidad de ponernos así. No la hay entonces, tío primero. Paga los gastos médicos de tu sobrina, no es mucho. Solo un poco más de 100 yuanes. ¿Más de 100? ¿Estás robando? ¿No estás de acuerdo? De acuerdo, yo pago. Cuéntalo. No hace falta contar, el tío es generoso. Pero después de esto, creo que en el futuro deberíamos marcar límites. Ustedes vivan en la casa principal, nosotros en la del este. No hay necesidad de seguir en contacto. Para que la tía no me moleste de nuevo. ¿Qué dijiste? si somos muchos en la familia, mejor no molestamos. Al tío y a la tía. Waizen, tú y yo. No nos referíamos a eso. Ya es tarde, ¿qué tal si tío y tía se van temprano? Si no, perderán el autobús de regreso. Si ella no me hubiera denunciado, esto no habría pasado. Pero ella es tu familiar. No me culparás, ¿verdad? Por supuesto que no eres mi esposa. Está bien que sepas defenderte así. Cuando no esté contigo podrás cuidarte bien. ¿De verdad piensas así? Claro, soy tu marido. Sé distinguir entre cercanía y lejanía. Ella es arrogante y envidiosa. Sé que no es tu culpa los documentos.
relacionados con el trabajo autónomo se publicarán pronto. Los trámites específicos los arreglaré para ti. En el futuro podrás vender esos camarones como quieras. Gracias, no tengo nada más que hacer aquí. Esta noche nos vamos a casa. Hyanin. No pensé que fueras tan hábil. Te subestimé antes. No te dejaré tranquila. Con el dinero que gané vendiendo langostinos, puedo comprar un poco de carne y sacar algo de comida preparada del espacio. Lu Weixen no solo no sospechará, sino que quizás elogie mi habilidad culinaria. Listo. Cena resuelta. Hyanin, estás acabada. Chen Yang justo iba a buscarte. ¿Eres tú? ¿Todavía te atreves a buscarme? Si no fuera por ti no me habría golpeado esa mujer Hyanin. Me humillé mucho. Mira qué poca entereza tienes. Ven, ahora tienes una oportunidad para vengarte. ¿La quieres? ¿Vengarte, tú? Hyanin, esa mujer tiene algo de habilidad. Si quieres, tengo una forma de ayudarte a conseguirla. Todo el día rodeando a una tonta. ¿No es solo por su cuerpo? Dime. Con esto te aseguro que te obedecerá. Drogas, qué bien. Puedes conseguirlas, pero eso es ilegal. Lu Weixen es militar con esos puños. ¿No me mataría de un golpe? Hyanin es una tonta, ¿no lo sabes? Aunque la descubran, ¿quién sabe si fue voluntario o forzado? Además, la última vez ella te pisoteó. ¿Cómo aguantaste eso siendo un hombre? Trato hecho. Chen Yang, no pensé que esta pequeña linda se atrevería a aparecer frente a mí. ¿Tan apurada? ¿A dónde vas, tontita? Fuera. ¿Cómo te atreves a aparecer frente a mí? Te golpearé cada vez que te vea. ¿Y qué si te moleste hoy? Chen Yang. ¿Dónde estoy? Finalmente despertaste. Chen Yang. ¿Qué vas a hacer? Claro que voy a hacerte algo. Pequeña linda, ahora, ¿cómo vas a pelearme? Me drogaste. Si no te drogo, ¿cómo vas a obedecerme? Te advierto, no me toques. ¿Quién fue el que me noqueó? Recuerdo claramente que estaba hablando con Chen Yang. En este momento. ¿Sigues siendo tan arrogante? ¿Qué carácter? Chen Yang, te digo. Mi esposo es un capitán del ejército, lo sé. Esto no lo hiciste solo dime. ¿Quién es la otra persona? Seguro lo dejaré ir. Quede una o dos personas. Te digo, para lidiar contigo solo yo soy suficiente. Primero te arreglaré a ti. Luego veremos si tu esposo capitán todavía te quiere. ¿Por qué no ha regresado tan tarde? Hyanin. Capitán, ¿aún no encuentra a la señora? Salió a comprar verduras al atardecer y aún no la encuentro. Ya busqué por todo el pueblo, ahora todos juntos. Vamos a buscar hacia afuera del pueblo. Sí, vamos. Señora Hyanin. Señora. ¿A dónde van tan tarde? Camarada Zhao, la señora salió en la tarde y aún no ha regresado. Temo que algo le haya pasado. ¿Cómo puede ser? Esta tarde la vi. Comprando en la tienda, tal vez. Busquen en otro lugar. Vamos. Hyanin. Lu Weixen. No pasa nada, no pasa nada, estoy aquí, no tengas miedo. Hyanin.
Comandante, ¿qué hacemos con esta persona? Notifica a la comisaría que vengan a recogerlo. Sí. Investigaré a fondo lo que pasó hoy. Hermano Lulu. Cállate mejor, que esto no tenga nada que ver contigo. Lu Wei-Zhen, tengo mucho calor. No temas, te refrescaré con agua fría. Si te lo pasas se te quitará el calor. No. Te quiero a ti. No puedo. Tengo mucho calor. Jianin. Si no me ayudas, buscaré a alguien más. No soy yo tu hombre. Lu Wei-Zhen es increíble, ayer estuvo así. Y aún respetó los límites, fue a darse un baño frío, ¿será que no puede? Despertaste. ¿Por qué no fuiste a trabajar? Anoche estuviste así. ¿Cómo iba a ir a trabajar? ¿Cómo te sientes ahora? ¿No te duele nada? Parece que no. ¿Qué pasó exactamente anoche? ¿Cómo te encontraste de repente con Chen Yan? Quién sabe, qué mala suerte toparme con ese gamberro. No hablamos ni 2 palabras y ya me dejó inconsciente. Ese cabrón, voy a la comisaría. No hace falta, él solo no pudo hacer algo así. Tampoco tendría un plan tan elaborado. ¿Quieres decir que alguien lo incitó? ¿Quién más si no? Tu querida hermanita. Hermano Lu, es tan tarde, ¿a dónde van? ¿No confías en mí? Por supuesto que confío en ti, solo que ella y yo crecimos juntos por el bien de la amistad de nuestras familias. Yo también la cuidé. Nunca pensé que haría algo así. Pero tranquilo este asunto. Lo investigaré a fondo y encontraré pruebas lo antes posible. Aún es temprano, descansa un poco más. Voy a preparar el desayuno. Este Zhao Jingyi se le ocurrió la idea de drogarme para separarme de Lu Wei-Zhen, al parecer. De ahora en adelante hay que estar alerta con ella. Wei-Zhen, ya estoy bien de salud. Puedes ir a trabajar tranquilo. Vale, no te esfuerces demasiado en casa. Si hay algo, deja que Davao te ayude. Ya ha crecido, ¿verdad, Davao? Claro, si papá no está, yo soy el único hombre de la casa. Wei-Zhen, ¿está la esposa de Wei-Zhen en casa? El jefe de la aldea. Están todos aquí hoy. Les traigo buenas noticias. Este es el dueño del restaurante estatal de nuestro condado, Jia Zhen-Ye. Hola. Hola, esta es tu esposa, ¿verdad? Últimamente he escuchado que en su aldea se ha puesto de moda comer camarones extraños. ¿Los desarrollaste tú? ¿Si a usted también le interesa? Últimamente, desde que escuché sobre esto, estoy muy interesado en el plato que desarrollaste. Así que quiero hacer un pedido de 100 kilos. Para probarlo en el restaurante. Por supuesto, pero necesitaré un par de días. Esta es solo la cocina de mi casa. No es tan conveniente como la cocina de su gran restaurante. Claro, si a los clientes les gusta. Podemos establecer una colaboración a largo plazo. Genial, prepárese para recibir pedidos. Seguro que quedará satisfecho. Tu esposa es realmente buena, poder proveer comida cocinada al restaurante estatal. Este restaurante estatal siempre ha contratado chefs. Y solo hace sus propios platos, nunca ha comprado comida cocinada de afuera. La habilidad de Jianin es realmente buena, por supuesto. Hoy también quiero agradecer especialmente al jefe de la aldea por traer al señor Jia. No hay de que, todos somos del mismo pueblo. Con una esposa tan talentosa en nuestro pueblo, también me siento orgulloso. El señor Jia, vaya con cuidado, adiós. Desde que la esposa de Wei-Zhen dejó de estar tonta, la vida de la familia Lu ha ido mejorando cada vez más hasta el gran restaurante estatal. Ha venido a hacer pedidos últimamente. Tampoco he visto a esa Wang Quilan, ni siquiera hay alguien que hable a sus espaldas. Te digo, escuche. Que fue a la brigada a denunciar a la esposa de Wei-Zhen por especulación. Resulta que la brigada investigó y no encontró nada, y ella incluso golpeó a la esposa de Wei-Zhen. La escena en la entrada del pueblo fue muy animada. Dios mío, esa persona es realmente malvada. Incluso golpeó a su propia sobrina política, y todo porque Jianin se ha curado. ¿Y qué hay de Wang Quilan? Ya no hay forma de ir a buscar a Lu Wei-Zhen por el dinero para vivir. Probablemente está desesperada, no hay otra opción. Deja de presumir de ser la sobrina del comandante. ¿De qué están hablando tonterías? ¿Creen que ahora soy fácil de intimidar? Les digo que no pueden. Y tú, un joven.
No respetas a los mayores, Siempre estás diciendo tonterías. Mírate a ti mismo. ¿Tienes algo de decencia como mujer? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te pasa? Comes y vives en mi casa. No pagas el alquiler ni los gastos de vida, está bien. Miren todos normalmente, ni siquiera veo. Un pelo de verdura y todavía tienes cara de presumir. Gastos de vida. ¿Estás seguro de que me pides dinero para vivir? ¿Cómo es que llevas 2 años en mi casa? ¿No cuento? Te lo digo, no creas que porque ahora vivimos separados, puedes dormir tranquilo, eso no puede ser. Realmente eres una persona superficial. No me importa lo que digas hoy de todas formas. Debes pagarme el alquiler y los gastos de vida de estos 2 años. Dámelo. Calcula, ¿por qué recurres a la violencia? ¿Qué pasa si recurro a la violencia? Por jerarquía. Soy como tu suegra. Hoy yo. Parece que olvidaste la lección de la última vez. Te digo, no creas que porque eres mayor. No me atreveré a resistir si me tocas de nuevo. Te haré no poder levantarte mañana. ¿Cómo te atreves a golpearme? Wei Zeng no está hoy. Debo darte una lección. Por Wei Zeng. Alto. Tía, ¿qué estás haciendo? Wei Zeng, ¿cómo? ¿Cómo regresaste? ¿Qué? ¿No puedo regresar a mi propia casa? ¿Necesito tu aprobación? Ahora no necesitas la aprobación de la tía, ¿verdad? Justo ahora me pedías dinero para vivir. Y me estabas ajustando cuentas. Dinero para vivir. No todo fue Jianin diciendo tonterías. No sé cómo. Las palabras llevaron a esto. Tía, ¿ahora tienes miedo? Acababas de querer arreglar cuentas conmigo por lo que sé. Hace 2 años Wei Zeng volvió del ejército y le dio a su tío 5.000 yuanes. Después de que nos casamos cada mes, le daba a la tía 100 yuanes para gastos. ¿Qué tipo de familia es esta? 100 yuanes al mes para gastos. ¿Criaste a Davao de esa manera? Según las condiciones de vida de nuestro pueblo, una familia de 4 necesita solo 20 o 30 yuanes al mes. ¿Y el resto? ¿A dónde fue el resto del dinero? ¿Qué? Parece que no cuadran las cuentas. Wei Zeng, llamemos al jefe de la aldea y al contable, o al menos a la gente del comité. Ahora la tía y la gente del comité son viejos conocidos. No hay, somos todos familia. No lo calcules tan claramente. Hay cierto, me acordé. Tengo una olla en el fuego. Wei Zeng, la tía se fue a cocinar, jaja. ¿Qué clase de persona es esta? ¿Estás bien? Es que este cubo de camarones está un poco pesado. Ayúdame a llevarlo al almacén. Claro que vamos. Maldito Jianin, tan rápido hizo que el hermano Lu cambiara de opinión sobre ella. No tengo que pensar en otra manera. Jingyi, ¿eres tú? Tía, ¿cómo le ha ido últimamente? Mi papá trajo galletas de la ciudad. Las traje especialmente para que las pruebe. ¡Ay, qué vergüenza! Mi hermano y yo comimos mucho en su casa cuando éramos pequeños. Esto es especialmente para usted. ¡Ay, qué niña tan considerada eres! No como esa loca de Jianin que tiene dinero para contratar trabajadores y no sabe honrar a sus mayores. De hecho, tenemos unas cajas más de dulces traídos del sur. ¿Qué tal si se los muestro? Eso estaría genial. Vamos entonces. Tía, tome un refresco. Ah, qué dulce, J.E. Ay, oye, esa Jianin. Me sacó de quicio, se atrevió a humillarme frente a tanta gente. Me dio una bofetada, ¿no es cierto? Esta Jianin ahora es tan arrogante, en el futuro será peor. Escuché que Jianin consiguió el restaurante estatal. El gran pedido de camarones monstruo, seguro que en el futuro. ¿Ya no te tendrá en cuenta qué? ¿El restaurante estatal de verdad pidió sus camarones monstruo? Ay, ¿de qué estás hablando? ¿Es esa loca de Jianin, el dueño, no le tiene miedo? En unos días volverá a enloquecer. Exacto, mi padre trabajó tantos años como cocinero y apenas logró ser el chef del restaurante estatal. Y Jianin solo con unos camarones monstruo ya ganó el favor del dueño Jia. En el futuro quizás hasta le quite el trabajo a mi padre. ¿En serio? Jianin es una calamidad. No tengo que pensar en algo. No puedo permitir que siga siendo tan arrogante. Tía, los camarones monstruo de Jianin. ¿Están en el almacén de tu patio trasero? Sí, ¿por qué?
Tía, vamos a mover los camarones monstruo de Hyanin a escondidas. Así no podrá entregar el pedido al dueño Hya, y seguro que la mandará a la cárcel. Si Hyanin tiene problemas, el hermano Lu naturalmente nos dejará a los 2 niños, y entonces tendremos el sustento. ¿Tan simple es? Tía, no te preocupes lo demás. No tienes que hacer nada, déjamelo a mí. Mi padre y el dueño Hya tienen una relación de muchos años. Seguro que estarán de nuestro lado. Vale. Entonces quedamos en eso. Me voy, tía, ten cuidado. ¿Estos dos cómo es que siempre están juntos? Atrapan tantos camarones monstruo, la esposa de Waizen los vende todos. Es realmente increíble, si antes todos los veían como si fueran plagas, ¿quién pensaría que se podían comer? Bueno, vámonos. Hyanin, ¿no te sientes muy orgullosa? Veremos cómo te ríes mañana, cuando no puedas entregar el pedido. En los años 80 ir al baño es tan incómodo. Levantarse de noche y tener que salir. Zhao Jinyi. Así que querías arruinar mi pedido con el dueño Hya. Ya regresé. Acabo de ver a la tía con Zhao Jinyi afuera. No sé qué estarán tramando, ten cuidado. ¿Te preocupas por mí? ¿Eres mi esposa si no te cuido a ti? ¿A quién voy a cuidar? Mi tía es una persona avariciosa y materialista. Es fácil que la manipulen. Pero yo no le tengo miedo. Qué confiado eres. Comandante Lu. Mañana solo espera el gran espectáculo. ¿Qué espectáculo? Últimamente Zhao Jinyi ha estado frecuentando mucho a mi tía y le ha regalado muchas cosas, así es. En medio de la noche fue a nuestro almacén y se llevó todas las langostas monstruosas. Nos robó todas nuestras langostas monstruosas. Sí, firmé un pedido con el jefe Hya. Mañana es la fecha de entrega. Ellos pensaron en robar todas las langostas. Mañana el jefe Hya me pondrá en aprietos. Están esperando para reírse de mí. Ahora mismo iré al río a pescarte más. No hace falta, ya lo tengo todo preparado. Mañana solo espera a ver cómo su plan fracasa. Será divertido ver sus expresiones de frustración. ¿Y qué reacción tuvo Hyanin? Todavía está durmiendo, probablemente no lo sabe. El almacén ya está vacío. Parece que todo salió bien. Bien, ahora vamos a entregar el pedido. No es como si fueras a un baile, no necesitas arreglarte tanto, ¿verdad? Aunque no sea un baile, este es mi campo de batalla. Esto es mi armadura. ¿Te gusta? Entonces esta es. Oigan, ¿de verdad no necesitas que te pida un permiso? De verdad no tú. Ve tranquilo a trabajar. Un pequeño jefe de restaurante no será un problema. Hola, cuñada. ¿Llevas mucho tiempo esperando? La próxima vez ven a comer a casa. Claro, cuñada. Me voy de verdad. Comandante Lu, vaya a trabajar. Nos vemos. Mamá. Xiao Bao, ¿cuándo podré comer? Ya puedes hacerlo. ¡Wow! Huele delicioso. Esposa de Waizen, ¿cómo va el pedido de las langostas del jefe Hya? ¿Cómo va todo con el pedido, jefe Hya? Él es el dueño del único restaurante en estatal nuestra ciudad, así que hoy. Asegúrense de tratarlo bien. No se preocupe, alcalde, todo está listo. No dejaré que nuestra aldea quede mal. Señor Hya, muchas gracias por venir personalmente a recoger el pedido. Realmente lo siento. Mientras pueda mantener el sabor del camarón monstruo, no me importaría venir todos los días, jajaja. El señor Hya realmente es un hombre de grandes negocios, tan magnánimo. Entonces primero vamos a revisar el pedido, por favor pasen. Espera, ¿no se suponía que el camarón monstruo ya no estaba? ¿Por qué Hyanin sigue tan segura? Tío Hya. ¿Quién eres? Soy la hija de Zhao Guofu, me llamo Zhao Jinyi.
Nos hemos visto antes, quizás lo olvidó. Ah, eres tú. ¿En qué puedo ayudarte? Hermana Hyanin, el negocio del tío Jia es muy importante. No quiero que bromees con el tío Jia. Tío Jia, en realidad la hermana Hyanin no ha tomado en serio su pedido. ¿Qué dices? Tío Jia, usted no lo sabe. La hermana Hyanin a veces está bien y a veces no. Nadie en la aldea cree en lo que dice. Es solo que usted no conoce la verdad y confió en ella. En realidad ella no preparó el camarón monstruo. Si es así, ¿por qué el alcalde la respalda? El esposo de la hermana Hyanin es un capitán del ejército. Quizás el tío alcalde tiene alguna razón oculta. Tu chica, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo tonterías. ¿Qué tonterías? El hermano Lu es un capitán del ejército. Todos lo saben en la aldea, todos le tienen respeto. De lo contrario, con la forma en que la hermana Hyanin actúa, ¿cómo podrías recomendarla? ¿Quién te dijo que el pedido de Hyanin lo hice yo? ¿Quién te dijo? El pedido de Hyanin lo hice yo. Hermano Lu, ¿cómo llegaste aquí? Hola señor Jia, soy Lu Waizen. También soy el esposo de Hyanin, creo en usted. La razón por la que hizo el pedido con nosotros es porque probó el sabor del camarón monstruo y decidió confiar en nosotros, no por lo que yo o el alcalde dijimos. ¿Verdad? Hola capitán Lu, realmente me gusta el sabor del camarón monstruo, pero sobre el asunto de su esposa. Quiero confirmarlo de nuevo, camarada Hyan. ¿Podemos inspeccionar la mercancía? Claro que sí. Hermana Hyanin, creo que deberías darte prisa y confesar. No esperes para lastimar al tío jefe de la aldea y al hermano Lu. Este Zhao Jingyi es tan prometido que no Hyanin. Realmente le estoy pidiendo al jefe Jia. Es posible, después de todo. Hyanin solía tener una mala mente. Sucedió que estaba enfermo de nuevo comparado con lo que dijo un lunático. Zhao Jingyi dijo que su padre todavía es más creíble. La chef del restaurante estatal no tiene por qué tener la reputación de su papá. Vamos a mentir, ¿verdad? Zhao Jingyi, sí, hoy. El pedido se entregó sin problemas. No puede ser. Mira lo que has prometido. ¿Por qué no podemos hacer una apuesta? Me disculparé con el jefe de Jia y con el jefe de la aldea en el acto. Y paga 10 veces el depósito. Sí. No te preocupes, promételo, aún no lo he terminado. Si entregué el pedido sin problemas. Arrodillarte y disculparte. ¿Por qué debería arrodillarme contigo? ¿Tienes miedo? Espera a apostar. Espero que no te arrepientas demasiado rápido. Hyanin, ¿de qué te ríes? Voy a ver qué te pasa. Golpea tu propia cara. Entonces me arreglaré, ven y ayúdame. Camarada Hyan no esperaba que no solo tuviera suficientes productos, también preparó especialmente tantos sabores. Estoy muy satisfecho con esta cooperación. Esto no puede ser obvio. ¿Qué? No, nada. Si no hay nada, entonces cumple con tu apuesta. Hermano Lu, no quise. Estoy demasiado preocupada por la hermana Hyanin, así que... Así que estás abiertamente frente al jefe de Jia. Destruir la fama de Hyanin, Zhao Jingyi. Tienes que disculparte con Hyanin hoy. Hermano Lu, creo que estás siendo atrapado por este Hyanin. ¿Perdido, no te enteraste? Ella es muy diferente a la que solía cocinar. Sigues poniendo excusas por tus errores. Jingyi. Papá. Waizen. Tú y Jingyi crecieron juntos. Las familias tienen una relación tan buena. No hay necesidad de hacer esto tan feo. Tío Zhao es solo por... la relación entre las familias que le pedí que solo se disculpe. En este tiempo ha hecho muchas cosas malas a Hyanin. Hoy debe disculparse. ¿Ni siquiera me das cara a mí? Usted es usted, ella es ella, debe disculparse. Bien, qué buen chico. ¿No te vas a disculpar? Papá. Lo siento, ¿está bien? Señor Jia, podemos comenzar con la entrega. Bien, bien, bien. Mamá, tu olla caliente está lista. Camarada Hyan, su hijo. ¿Qué está comiendo? Huele bastante bien. Es una pequeña olla caliente que yo mismo desarrollé y que, señor Jia, también está interesado en esto. No es de extrañar que sea el dueño de un restaurante estatal, tiene buen ojo. Este es un gran invento del siglo XXI, pero este todavía no puede ser lanzado. Veo que el color de la base de la sopa es diferente. ¿Es el sabor diferente? Los niños no pueden comer picante por eso. Este es de sabor a tomate, ese es el que yo como. Sabor picante como el picante de los camarones monstruo. Ay, camarada Hyan, la verdad es que mi restaurante necesita a alguien como tú que sepa desarrollar nuevos platos. ¿Te interesaría venir a trabajar como chef? Lo siento, señor Jia, tengo 2 hijos en casa. Realmente no tengo tiempo para mi cocinar, es solo mi pasatiempo. ¿Realmente no lo reconsiderarías? El salario que ofrezco no es poco. Si quieres ir, te daré un trato.
Igual que el viejo Zhao de tu pueblo. Este Jianin tiene tanto talento. A una edad tan joven ya hizo que el señor Jia le ofreciera un trato tan bueno. Realmente no puedo ir si le interesan los camarones monstruo. Bienvenido a venir de nuevo. Bien, claro que sí. En cuanto a la cuenta de Zhao Jingyi esta noche, la arreglaremos con ella. El trabajo de tu papá es tan bueno, después del trabajo todavía puede ayudarnos y traer un buen codillo. Bueno, ¿qué? Yo creo que este trabajo puede perderse cualquier día. Hoy el señor Jia dijo que quería que Jianin ir a trabajar como chef allí. ¿Qué estás diciendo? El señor Jia no ha hecho difícil la vida a Jianin, incluso quiere invitarla a trabajar como chef en su restaurante. Todo es culpa de tu hija que tuvo esta idea. Robaron los camarones de Jianin y fueron a quejarse con el señor Jia. Si no funciona, incluso el trabajo de tu padre está en peligro. ¿Por qué te preocupas tanto? Jianin aún no ha aceptado. Si lo hace, ¿qué pasará entonces? ¿Cómo te eduqué cuando eras pequeña? Cuando tu hermano era joven salvó a Lu Weixin. Por esa bondad la familia Lu debería estar agradecida con nuestra familia Zhao para siempre. Mira todas estas cosas en nuestra casa. ¿No fueron todas compradas por Weixin? En el futuro, ¿cómo voy a pedirle dinero a Lu Weixin? Así que había esta relación. Lu Weixin es realmente bueno. ¿Cómo puede tolerar a esta familia después de tantos años? Pero él puede tolerar, pero yo no. Si soy tonto, pero ahora el hermano Lu ya está casado, ¿qué puedo hacer? Idiota, ¿no hay otros hombres aparte de Lu Weixin? ¿No hay otros hombres? No me importa, quiero casarme con el hermano Lu. Ay, ustedes dos dejen de discutir. Viejo Zhao mañana habla con el señor Jia. Jingyi es joven, no entiende. El señor Jia es una gran figura, no va a meterse con nuestro niño. No va a meterse. Idiota, al final. Será yo quien limpie el desastre. Vamos manos a la obra. No es de extrañar que sea el chef principal del restaurante estatal. Estos son ingredientes que ni siquiera la cooperativa tiene. No es de extrañar que Zhao Jingyi elogie el trabajo de su padre. ¿Cuánto beneficio habrá sacado de esto? Guarda. Es de madera de caoba. Seguramente es obra de Lu Weixin. En 20 años seguro que aumenta de valor. Guarda. Guarda. Estas condiciones son mejores que las de la casa de Lu Weixin. Parece que no han dejado de chupar la sangre de la familia Lu. Guarda. Así. ¿Qué pasó temprano en la mañana? Escuché que esta familia Zhao se despertó. Toda la casa fue vaciada y ni siquiera soltó la ropa de cama. ¿Qué tipo de ladrón es tan poderoso? Hay muchas cosas malas hoy en la familia de Zhao, no en el restaurante estatal. Solo ve a la casa de Weixin. Vampiro, miro el gran árbol a la entrada de nuestro pueblo. Si dejas que su familia se apeje, entonces tienes que frotar la piel. Camina y echa un vistazo. ¿Quién es esta mañana? ¿Será un miembro de la familia el que lo envió a la puerta? Zhao Jingyi, o jefe de aldea. Padres y aldeanos puede sernos. Toda la familia está a cargo anoche. Nuestra casa fue asaltada. Se mueve limpio. No queda nada, dije. Tu casa fue vaciada. ¿Por qué estás llorando en nuestra puerta? Dije que la familia Zhao, ustedes dijeron que la nuera de Weixin. ¿Hay alguna evidencia de haber robado sus cosas? ¿Qué tipo de evidencia hay? Solo búscalo. Debe estar buscando en su casa. Lo que no hemos hecho nunca.
Si buscamos en casa como tú, ¿no arruinaría nuestra reputación? Deja que los forasteros sepan que realmente pensamos que nosotros robaste tus andrajosos. Esta cosa no se pierde temprano, no se pierde tarde, pero ayer. El jefe Jia lo perdió después de venir, creo que este es Jianin. Recuerda lo que Jin-Yi dijo, que no hizo su orden. Zhao Jin-Yi ayer tenía curiosidad. ¿Cómo supiste que mi pedido no se completó? ¿Podría ser el monstruo camarón de mi almacén? Tú lo robaste. La nuera de Waizen perdió el monstruo camarón en su almacén. ¿Cómo puedo hacer algo tan astuto? Mira, ni siquiera mis vecinos saben que el monstruo de los camarones se perdió. ¿Cómo lo supiste? Y corrió hacia el jefe de Jia. Dijo que no había terminado el pedido. Zhao Jin-Yi. Eres un ladrón que grita y atrapa a un ladrón. Antes de la nuera de Waizen vi. Eres un junior, no te preocupes por ti. Puedes revertir el blanco y negro así. Te lo diré hoy, dije que tú lo robaste. Lo robaste, lo busqué. Buscar. Todos paren. ¿Cómo es que regresaste? Escuché que había problemas en casa, así que cancelé mi trabajo y regresé. Yo Lu Waizen, aunque suelo ser amable, no significa que no tenga carácter. Tío Zhao, esta vez te has pasado de la raya. Waizen, esta vez no es contra ti. Es contra ella. Nuestras familias siempre han sido cercanas. Este asunto no tiene nada que ver contigo. Lu Waizen me está protegiendo tanto, no puedo hacerle pasar un mal rato. Jefe de aldea, hoy usted y los del comité están aquí. Yo, Jianin, también soy una persona razonable, no quiero ponerlo a usted y a Waizen en una situación difícil, ya que insisten en que yo robé sus cosas, entonces déjenlos que registren. Jianin, tú. Pero si no encuentran nada, ustedes tendrán que disculparse conmigo y con Waizen y asegurarse de que en el futuro nos eviten en el pueblo. Familias como la suya no puedo lidiar con ellas en el futuro. Tampoco deberíamos tener ningún tipo de relación. Jianin, no te pases de la raya. ¿Y si encuentran algo? Si encuentran algo, admitiré públicamente que soy una ladrona. Me arrodillaré y me disculparé con la familia Zhao. Bien lo has dicho, no te arrepientas después. Esposa de Waizen, no puedes enfadarte tanto con ellos. Jefe de aldea, yo, Jianin, soy una persona honesta. No lo tomé, no tengo miedo de que registren. Esposa de Waizen, ya que lo has aceptado, entren. Vamos. Registren. Ay, aquí no hay nada. Seguro está en el almacén, sí. Vamos. Jin-Yi, ¿no dijiste que fue Jianin quien robó? ¿Cómo es que no encontraron nada? ¿Dónde está? ¿Cómo es que no hay nada? Eres un idiota, creo que eres tonto hasta el extremo. Me hiciste pasar vergüenza aquí contigo. ¿Qué tal? ¿Encontraron lo que buscaban? Jianin, ¿dónde escondiste las cosas de nuestra familia? Si no encontraron nada, no se enfaden. Tío jefe de aldea tiene que creerme. Lo que digo es verdad, las cosas no están aquí. Seguro están en otro lugar, arrestemos a Jianin. La interrogaremos bien, seguro que lo averiguamos. Digo, Jin-Yi, ¿no se habrán equivocado? No digas que ella no haría algo así incluso si lo hiciera. ¿Cómo podría una mujer llevarse tantas cosas? Es simplemente imposible. Oye, ¿no creen que es imposible? Claro que sí, que es imposible. Waizen les ha tratado muy bien, ¿eh? ¿Cómo es que no saben ser agradecidos? Tío Zhao, si quieres registrar nuestra casa, he aceptado que lo hagas. ¿Ahora no es hora de que se disculpen? Mira, Waizen, nuestras dos familias. Tenemos una relación de tantos años, no puedes, por una esposa tonta, arruinar la relación entre nuestras familias. Tío Zhao, no se puede ser tan egoísta. Si no querías arruinar la relación desde el principio, no deberías haber molestado a mi esposa. Antes aceptaste rápidamente, ¿por qué ahora te cuesta disculparte? Estás dando vueltas. Bien, me disculpo, esposa de Waizen. Hoy nuestra familia Zhao te ha ofendido, te hemos hecho pasar un mal rato. Yo como el mayor me disculpo contigo aquí. ¿Y qué más? Ven, dilo. ¿Por qué debería disculparme con ella? Fue ella quien robó nuestras cosas, ¿por qué deberíamos dejarla pasar? ¡Alto! ¿Quién te permitió irte? Jianin, mi padre ya se ha disculpado contigo. ¿Qué más quieres? Ya han arreglado sus cuentas, ahora es hora de arreglar las nuestras. Alcalde, exijo que se registre la casa de Zhao. Sospecho que robaron todo mi almacén de camarones. No se puede. ¿Por qué no se puede? No se puede ser tan hipócrita. ¿No crees, alcalde? La esposa de Waizen tiene razón. Originalmente yo no estaba de acuerdo con que registraran la casa de Lu. Ahora la esposa de Waizen dice que ustedes robaron sus camarones. Y además ustedes mismos se delataron. Digo que su familia también debería ceder y permitir el registro. Tío alcalde, no se puede hablar así. ¿Y cómo se debería hablar? Registren una vez, de lo contrario hoy esto no se resolverá. No se resolverá, quiero ver cómo no se resolverá. Te digo, mientras yo Zhao Guofu esté aquí, no permitiré que des un paso en mi casa. Entonces no hay otra opción, llamemos a la policía. Llamemos a la policía.
Esposa de Waizen, si llamamos a la policía afectará la reputación de todo nuestro pueblo en el futuro. ¿Qué chica de los pueblos cercanos querrá casarse aquí? Los matrimonios y compromisos se verán afectados. Hyanin, no dejes que tu interés personal afecte a todo nuestro pueblo. Zhao Jinyi, cuando quisiste registrar mi casa pensaste en mi reputación. La de Waizen hoy lo voy a dejar claro. Si no me dejas registrar, llamaré a la policía. Solo quiero ver cómo se perdieron mis camarones. ¿Quién fue el que arruinó mi negocio con el señor Hyanin? La esposa de Waizen tiene razón. Yo creo que es esta chica del pueblo Zhao Jinyi que está celosa de la hermosa Hyanin por haberse casado con el guapo Waizen. Por eso siempre está molestando a Hyanin. Exacto, yo creo que eso es lo que pasó. Wofu, ya que estamos. Por la reputación de Jinyi, déjala que registre. Alcalde, no es que no me importe mi hija. Es que no se puede registrar porque no se puede. No dijiste que no robaron. Ustedes en serio lo robaron, cielos. La familia Zhao, ¿cómo pueden ser así? Encima de ladrones acusadores entraron a la casa de Waizen y lo culparon cuando la familia Waizen siempre los ha tratado bien. Son unos desagradecidos, me han decepcionado. Ya no me importa, esposa de Waizen, si quieren llamar a la policía o arreglarlo, en privado hagan lo que quieran. A mí no me afecta. Solo que mi Waizen es militar. Y calumniar a un militar es un delito grave. Ese Waizen, la familia de la tía. Estaba confundida, no guardes rencor. No nos tomes en cuenta. Ahora, quien deben pedirle no es a mí, sino a Hyanin, a quien su familia siempre ha maltratado. Esposa de Waizen, mira a tu tío. Ya se humilló y te pidió disculpas. ¿Podrías perdonar a nuestra familia si esto se sabe? Quedaría muy mal, ¿no crees? Otra vez con la manipulación moral. Hyanin, ¿qué es lo que quieres? Zhao Jinyi, casi arruinas mi pedido con el señor Jia, así que me vas a pagar el valor de un pedido, ni un peso más, ni un peso menos. ¿Qué dices? Esos camarones los sacaron del río, son cosas sin valor porque deberíamos pagar el precio de un producto terminado. ¿Por qué? Porque ahora mismo has cometido robo y calumnia a un militar y casi arruinas la reputación de todos. ¿No es así? Exacto, los atraparon en el acto. Y todavía están regateando. Les digo, si esto afecta la boda de mi hermano Li Goudan, no los voy a perdonar. Esto es todo lo que tengo, tómalo. Disculpen a todos hoy por asuntos de nuestra familia. Les hemos molestado esta noche. El camarón monstruo está al 50% de descuento. Bien, bien, bien. Escuché que Daobao sacó 100 en matemáticas en este examen. Acabas de regresar y ya lo sabes. Nuestro Daobao no solo sacó 100 en matemáticas, sino que también en la escuela. Es un pequeño profesor de inglés. Todo es gracias a tu buena enseñanza. Por supuesto, Lu Waizen. ¿Descansas mañana? Vamos a llevar al niño a pasear por la calle. Bueno, justo mañana. Te llevaré al pueblo. ¿En serio? Por supuesto, normalmente estoy muy ocupado con el trabajo y no he tenido tiempo para acompañarte a ti y al niño justo mañana. Si quieres comprar algo, vamos a adquirir algunas cosas. Sí. Camarón monstruo picante. El documento oficial acaba de salir. Los trámites de aprobación de la tienda también han sido aprobados. A partir de ahora esta es tu tienda. En el pueblo aquellos que usan frecuentemente ya los he contratado a largo plazo en la tienda. En el futuro no tendrás que trabajar tan duro haciendo tú mismo el camarón monstruo. Lu Waizen, ¿cómo eres tan bueno? Ni siquiera había mencionado que quería abrir una tienda y ya la habías abierto por mí. Eres el gusano en mi estómago. Lo importante es que estés feliz. Vamos. ¿Qué está pasando recientemente? ¿Por qué no hay ni un solo cliente? ¿Qué está pasando? Pregúntate a ti mismo. Obviamente salimos del mismo pueblo, ¿cómo puede haber tanta diferencia? El chef Zhao no lo sabrá, ¿verdad? Hyanin de tu pueblo ha abierto una tienda especializada en camarón monstruo con todo tipo de sabores. A los adultos y niños les encanta. Ha atraído a todos los clientes Hyanin. Este Hyanin realmente la subestimé. Esta chica, ¿cómo se atreve a abrir un restaurante en la calle y competir con el restaurante estatal? ¿Qué pasa con el restaurante estatal? El chef del restaurante estatal no es bueno. De todos modos va a cerrar, señor Jia. ¿Qué quiere decir con eso? Zhao Wofu, tu habilidad en el pasado estaba bien, pero ahora mira cuántos restaurantes y puestos de comida han abierto en la calle. La habilidad de cada uno es excelente. Tu habilidad manual
Sigue siendo la misma de hace más de 10 años, solo sabes. Robar cosas de tu propia casa, ¿no te duele la cara? Señor Hia, la razón por la que tomé cosas de la cocina fue por miedo a desperdiciarlas. No me despedirás por algo tan pequeño, ¿verdad? Esto es pequeño, pero la clientela del restaurante es importante. Te digo que ya no puedes aportar ningún valor al restaurante. Empaca tus cosas y mañana no vengas a trabajar. No queda nada en casa, ¿qué haremos ahora? Tranquila, hija, cuando tu padre gane dinero lo compraremos de nuevo. Papá, ¿por qué regresaste tan temprano? Inútil, te crié para nada. Ni siquiera puedes manejar a Hyanin ahora, tu padre perdió su trabajo. ¿Estás contento? ¿Qué? ¿Perdiste tu trabajo? Ay. Hyanin, eres tú de nuevo. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Estuviste ocupado todo el día? ¿Estás cansado? Ven, te ayudo. ¿Cansado? Ganar dinero es muy divertido. Siéntate. Guau. Mira cuánto gané en 3 días. Esposa, eres increíble. ¿Por qué? Yo soy el hermano Lu. El favorito, ¿por qué cuando llegaste tú? ¿Yo perdí todo? Hyanin, ¿no eres muy capaz? Hoy voy a prender fuego aquí. A ver cómo lo resuelves. Waizen, esposa de Waizen. Abran rápido. Su tienda está en llamas, vayan al pueblo a ver. El fuego es grande, Waizen, esposa de Waizen. El fuego es grande, todos alrededor están ayudando a apagarlo. Hyanin. ¿Qué haces? ¿No valoras tu vida? Esta es la tienda que me diste, no puedo quedarme mirando. Como si nada. Hyanin. Estás muy herido. Debes ir al hospital. El fuego ya lo apagamos, pero según nuestra investigación fue provocado desde afuera, probablemente fue un incendio intencional. Deben ir a la estación de policía a reportarlo. Hyanin, tu casa se incendió. Y nuestra tienda también se quemó. Dime qué vamos a hacer y nuestra casa. Hoy mismo tienes que pagar. O si no, esto no terminará aquí. Hyanin, a ver cómo resuelves esto ahora. Estén tranquilos, definitivamente les daré una explicación sobre este asunto. Si soy su esposo. Después de que se aclare esta situación, el dinero que se deba compensar, definitivamente lo compensaremos. ¿Hasta cuándo se va a investigar? Alguien prendió fuego a su casa. Todos fuimos afectados por ustedes. Si no los hubieran provocado, ¿por qué habrían venido a prenderles fuego? Al final, es culpa suya. Hoy mismo tienen que pagar. Paguen, paguen. Oigan, ¿no pueden ser un poco razonables? Paguen, paguen. Cállense todos. Comandante. ¿Qué están haciendo? Ya dije, después de que se aclare esta situación. El dinero que se deba compensar no les faltará ni un centavo. Hoy mi esposa está herida. Si se atreven a decir una palabra más, no me hago responsable. Si se atreven a decir una palabra más, no me hago responsable. No digo nada, ¿por qué son tan agresivos? Este es todo el dinero que tengo. Repártanse la mitad. Pero por favor, después de encontrar al culpable, necesito que me sirvan de testigos. Claro, claro, ya sabía. Que el señor Hyan es una persona directa. Es que estábamos un poco apurados. Pero en estos tiempos, ganar dinero es muy difícil. No lo tome a mal. Pero este dinero es todo lo que ganaste vendiendo camarones. No importa si el dinero se acaba, se puede ganar de nuevo con tanto espacio. ¿Acaso no se puede ganar dinero? Mira, ahora eres tú quien me consuela. Se siente tan bien ser protegido así. Lu Waizen ahora. Debe gustarme un poquito, ¿no? ¿Te duele? Sí duele. Lu Waizen es tan atento. ¿Y ahora todavía te duele? Comandante. ¿Por qué es tan difícil dar un beso en estos tiempos?
¿Qué pasa? Comandante, no fue mi intención. Ayer, después de que usted y su esposa se fueran, descubrimos a través de los residentes cercanos que el camarada Zhao Jingyi Zhao había estado merodeando por la zona. Zhao Jingyi, ¿cómo puede ser ella otra vez? ¿Ya informaron a la comisaría sobre la situación? Todavía no, camarada Zhao tiene una relación especial con usted. Pensé en venir primero a pedir instrucciones. No es necesario, asegúrense de que en la comisaría todo se maneje de manera oficial. Sí, comandante, voy a hacerlo ahora mismo. Te acompaño, regresaré en un momento. ¿Qué es esto? Él todavía está pensando en el divorcio en este momento. Ai Waizen, ¿cómo llegaste aquí? ¿Dónde está Zhao Jingyi? Ella, hermano Lu. El hermano Lu vino a buscarme. Hermano Lu. Zhao Jingyi, tengo algo que preguntarte. El fuego en la tienda de Jianin anoche. ¿Lo iniciaste tú? Ai Waizen. Tú has visto crecer a Jingyi desde pequeña. ¿Cómo podría ella hacer algo tan malvado? Antes también pensaba que era imposible, pero Zhao Jingyi, ¿por qué apareciste de repente anoche? ¿Frente a la tienda de Jianin? Hermano Lu. Ayer solo fui a comprar algo, definitivamente no inicié el fuego. ¿Crees en mí? Definitivamente no lo hice, pero ¿por qué alguien dice que fuiste tú? ¿Ya llegó la persona? Sí. Ya que no puedes explicártelo claramente, entonces tú misma ve a hablar con la policía. ¿Quién es el camarada Zhao Jingyi Zhao? No soy yo, no soy yo. Waizen, tú y Jingyi crecieron juntos. El hermano de Jingyi incluso te salvó cuando eras pequeño. No puedes simplemente entregar a Jingyi a la policía. Es solo por el respeto al hermano de Jingyi, que he soportado a tu familia una y otra vez bien. Ya que dices que no lo hiciste, entonces deja que los oficiales de policía investiguen si realmente eres inocente. Naturalmente estarás bien, pero si realmente lo hiciste, entonces afronta las consecuencias. Hermano Lu, no puedes abandonarme. Tú le prometiste a mi hermano que cuidarías bien de mí. Lo que le prometí a tu hermano ya pasó hace 10 años. En estos 10 años te he ayudado a enviar a tu hermano al ejército. He hecho tantas cosas por vosotros para empezar vuestra vida. ¿Pero vosotros? No solo no sabéis ser agradecidos. ¿Qué habéis hecho? Hermano Lu, lo siento. Es porque te quiero demasiado que hice esto. Todo es porque te quiero demasiado. No busques más excusas, pregúntate en tu corazón. ¿A quién realmente amas? ¿A mí o al poder y los beneficios detrás de mí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, cariño. Se acabó todo, todo se acabó. Dos camaradas pueden llevarse a la gente. No. Davao Xiao Bao, es hora del desayuno. Come esto, papá. Xiao Bao quiere comer carne. Esto no puede ser quisquilloso. Hoy solo puedes comer esto. Jianin, he preparado el desayuno. Baja también a comer algo, ¿vale? Tengo que irme a trabajar ahora mismo. Lo sé. ¿Qué le pasa? ¿Por qué de repente me trata tan fríamente? Es un tonto insensible. Comandante de pelotón. ¿Qué pasa? Vi que te lastimaste durante el entrenamiento antes. Te llevaré a que te curen. ¿A te refieres a esto? No es nada grave. Se curará solo en un par de días. ¿Cómo puede ser eso? Si vuelves así, ¿no se preocupará mi esposa? Preocupación, ve inmediatamente a mi casa ahora mismo. Busca a Jianin. ¿Para qué buscar a mi esposa? Ya es de noche, ¿no vas a volver a casa? Solo dile que me lastimé hoy. Y que no volveré esta noche. Ao. ¿Dónde está la herida exactamente? ¿Por qué no fuiste al hospital? Cuñada, deberías entrar a verlo. Voy a entrar, ¿no vienes conmigo? Lo que pasa es que quien más quiere ver probablemente sea a ti. Lu Waizen, ¿estás bien? ¿Dónde te has herido? Yo en realidad no es nada grave. ¡Ay! Me duele la mano. Yo estoy bien. Aún no me dejas ver. Está bien, te lo voy a mostrar. Está sangrando. En realidad solo es un rasguño. Además de aquí, ¿dónde más te lastimaste? Yo. ¿Dónde te lastimaste? No. No hay más. Inin, lo siento. Lu Waizen, eres increíble, dime.
¿Por qué me mentiste? Es que te he visto últimamente ignorándome. Pensé que todavía estabas enojada conmigo, ya sabes, soy un tipo bruto. No sé cómo consolar a las chicas. ¿Todavía estás mintiendo? ¿Te atreves a decir que nunca has consolado a una chica? Noé. Hyanin, no te vayas todavía. Suéltame. Hola cuñada, hola cuñada. Capitán, todos escucharon que la cuñada vino. Vinieron a saludarte, hola cuñada. Solo a ustedes les gusta meterse en todo. Pensé que las condiciones del ejército serían mejores. ¿La cena es solo esto? Este entrenamiento en el campo es duro. La comida no se conserva fácilmente, así que solo podemos comer esto. Ya lo sé, no está bien. En un día tan frío solo comer esto. No siento nada de calor en todo el cuerpo. Esto no está bien, tengo que encontrar una oportunidad para sacar algunas cosas del espacio. Al menos para calentar a todos. Cuando vine traje algo de comida. Voy a repartirla entre todos. Te acompaño. Yo puedo ir solo. ¿Cómo trajiste tantas cosas? El entrenamiento en el campo es duro, vine con mucho esfuerzo. Les traje algo de comida buena. Cuñada, ¿qué hay en esta bolsa? Recuerdo que cuando vine no estaba tan pesada. Ay, ustedes los hombres son más fuertes que nosotras las mujeres. Seguro no les parece pesado. Rápido, miren lo que traje. Dios mío, casi me descubren. Estoy cansado. Cuñada, ¿qué es esto? Nunca lo hemos visto antes. En realidad en esta época ya hay fideos instantáneos, pero las condiciones actuales son muy duras, nadie los ha visto. Esto coloca la torta de fideos. Junto con los ingredientes agrega agua caliente. Déjalo reposar por 5 minutos y ya puedes comer. ¡Qué aroma tan delicioso y qué calor! Y esto es aún más conveniente. Esto se llama olla caliente autocalentable, solo agrégale agua. Y puede calentarse sola para cocinarse. ¿De verdad, cuñada? No nos estás engañando, ¿verdad? Sí, cuñada, ¿cómo pueden los fideos cocinarse solos? ¡Qué graciosa eres! Ya lo verán en un momento. Este ya está listo, esperen 5 minutos y podrán comerlo. Todavía hay mucho en la bolsa, si no es suficiente repártanlo. Bien, ahora lo repartiré. A continuación, es el momento de presenciar el milagro. Vaya. Realmente ha comenzado a cocinarse solo, cuñada, esto. ¿Dónde conseguiste esto? ¿Es seguro comerlo? Tranquilo, si alguien se enferma yo lo compensaré. Davao y Xiao Bao ya lo han probado. ¡Guau, qué rico! Muy sabroso. Todos pruébenlo rápido. Vaya. Incluso tiene carne de res adentro. ¿Qué tal, qué tal? ¿Está delicioso? Nunca había probado un sabor como este. O no, esta caja está un poco picante y si ellos no pueden tolerar el picante... Como dije, esta cosa es extraña, nunca pensé que... Cuñada. Ay, Nunca había probado un sabor tan delicioso. Cuñada, tus habilidades culinarias son increíbles. cielos, casi me muero. Déjenme probar un bocado. Todavía queda mucho en la bolsa, si quieren más cocínenlo ustedes mismos. Aquí tienes Lu, deja de fingir y come. O así que esto era. Lo que la cuñada preparó para el comandante. La cuñada y el comandante están muy enamorados. Escuchamos que el comandante resultó herido. La cuñada estaba tan preocupada que casi llora, jajaja. Fuera, vayan a comer. Primero, se pone este sobre de salsa, dijo la cuñada antes. La cuñada también mencionó específicamente que primero se debe usar agua fría, no agua caliente. La felicidad en esta época es muy simple. Un nuevo juguete puede hacerlos tan felices. ¿Cuántas sorpresas más guarda Hyanin que desconozco? Vaya, funcionó. Come, ¿por qué me miras? Oh.
Lu Waizen, ¿está rico? Qué rico, nunca había probado algo tan delicioso. ¿Cómo lo hiciste tan sabroso? Como no iba a estar rico, es el nuevo sabor de moda del 2014. ¿Y qué te parece si lo vendo afuera? Como lo hicimos antes con los bichos de mar. Si este es más fácil de conservar y dura más tiempo. Puedo dárselo a las cooperativas y a las grandes tiendas. Incluso los restaurantes también pueden venderlo. Este fideo instantáneo lo vi cuando fui a la capital provincial para un intercambio. Pero este pequeño hot pot autocalentable no lo hay en el mercado. Si quieres hacerlo, creo que podrías desarrollarte en esta dirección. Tienes bastante mente comercial, bien, hagámoslo así. En cuanto al capital inicial, empecemos ganando con el señor Jian. Camarada Jiana, no. Debería llamarlo señor Jian. Este es el pago del primer lote de pequeños hotpots. 300 yuanes exactos. Si la respuesta es buena, seguiré haciendo pedidos contigo. No hay problema cuando mi fábrica esté construida. Tendré todo lo que necesites. Entonces primero te deseo que pronto consigas lo que deseas. Gracias por tus buenos deseos. Ja, ja, ja. Esposa de Waizen, escuché que tu pequeño hotpot ya está en los restaurantes estatales. Tráeme 2 cajas para probarlo. Está bien, te doy 2 cajas, toma. Yo también quiero una caja. Ahí ya lo había escuchado antes. Me muero de ganas. Está bien, tendrán todo lo que necesiten. Tráeme 4. Yo también quiero. Aquí tienes el dinero. No se empujen, todos tendrán. La gente del pueblo compró 30 cajas en total. El señor Jia compró 100 cajas. La dueña de la tienda de abarrotes que el señor Jia recomendó compró 50 cajas. Es bastante dinero, pero todavía hay un largo camino por recorrer para adquirir una fábrica. Ay, si la tienda no hubiera sido quemada, sería mejor. ¿Por qué te acuestas? Estuviste ocupado todo el día, estás cansado. Sí, un poco. Entonces primero voy a bañarme. Ve. Parece que le gusta mucho ganar dinero. ¿Para qué me trajiste aquí? Aquí antes era la fábrica de acero abandonada de nuestro condado. Últimamente lo están vendiendo a bajo precio, lo acabo de adquirir. ¿Para qué te metes con una fábrica de acero? ¿No siempre decías que querías abrir una fábrica de procesamiento de alimentos? Aunque la fábrica está un poco deteriorada. Es perfecta para empezar, solo que no entiendo mucho de fórmulas y desarrollo. Así que eso tendrás que manejarlo tú. Venderlo a bajo precio también costará unos 20 o 30 mil. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Eres mi esposa, ¿a quién más voy a tratar bien? ¿No querías divorciarte de mí? Si nos divorciamos, ¿no te preocupa que me vaya con el dinero? Y ya no quiero divorciarme de ti. ¿Qué? Ya retiré la solicitud de divorcio. Creo que mi vida ahora está bastante bien. ¿No nos divorciamos? Así que él fue quien retiró la solicitud de divorcio. ¿Quién dijo que no nos divorciamos? Todavía puedes reconciliarte con tu hermana Jinyi. ¿Por qué la mencionas de nuevo? Acabo de entregarla a la policía. Ahora la familia Zhao me odia. ¿Cómo podría casarme con ella? ¿Cuándo la entregaste a la policía? La tarde del día que te enojaste. ¿Estás enojado conmigo? ¿Quién dijo que no nos divorciamos? Yo no dije eso. Esposa de Waizen, ¿realmente adquiriste esa fábrica? ¿Ya no vas a seguir con la tienda de camarones? Después de establecer la fábrica, primero haremos lo que tenemos a mano. Pequeños hotpots autocalentables, la tienda de camarones anterior. También reabrirá, pero será manejada por alguien especializado. Todo esto es para nosotros. Sí, un set para cada uno de todos los sabores. Pero necesito que después de comer me ayuden con una pequeña tarea. No digas una, cuantas sean las ayudas las haremos. Sí, sí. Entonces primero agradezco el apoyo de todos. Necesito que después de comer clasifiquen según sus preferencias. En el futuro, por cada cliente que traigan, por cada caja de hotpot que vendan, les daré unos cuantos yuanes. ¿Hay algo tan bueno como esto? Si en el futuro ganaremos dinero juntos ahora. La vida en el pueblo no es fácil si hay oportunidad. Ganaremos algo de dinero juntos. Ay, la esposa de Waizen es muy generosa. Sí, cuando la fábrica abra seré el primero en apoyar. Yo también. Entonces primero les agradezco a todos, gracias. Esto también está bien, tú ahí. Ahora felicitemos a Jianin Food Factory por su inauguración oficial. Bien. Entren todos. Vamos. Ay, qué bueno, la esposa de Waizen. Tú has resuelto.
Zhao Jinyi. Hermano Lu. Tan afectada como siempre es ella. Ven, prueba esto, sabe bastante bien. ¿No estaba encerrada? ¿Cuándo salió? ¿Llorando como una flor de pera no te da pena? Y te juro que no tengo nada que ver con ella. El hermano de Zhao Jinyi, Zhao Fen, regresó recientemente. Quizás fue obra suya. Bueno. Jianin, ¿por qué lo que es mío? ¿Lo tienes que arrebatar todo? Yo soy la que debería estar al lado del hermano Lu. Este señor Jian es realmente impresionante. Dicen que no solo desarrolló el monstruo de camarones, sino que también abrió una fábrica de alimentos. Esto ha ayudado a enriquecer a toda nuestra aldea Lu. Así es el señor Jian. Es la nuera de nuestra aldea. Ella y el capitán Lu son verdaderamente los benefactores de nuestra aldea. Benefactores. Y yo he caído en esta situación. Jianin Lu Waizen. Si yo no estoy bien, ustedes tampoco lo estarán. Camaradas, quiero denunciar. Hay corrupción y sobornos aprovechando el cargo para obtener beneficios para la familia. ¿A quién quieres denunciar? Quiero denunciar al capitán del distrito militar Lu Waizen. Dabao y Xiao Bao y papá traerá a la abuela. Cuando regresen podemos empezar a comer. Jianin. Esta es mi madre. Mamá, soy Jianin. A la comida ya está lista. Seguro tienes hambre después de viajar todo el día. Bien, bien, tú también has trabajado duro. Has preparado tanta comida. No es nada, mamá, siéntate por favor. Bien. Los dos niños están tan rosados y tiernos. Los has criado muy bien. Ah, por cierto, esto. Lo elegí especialmente en el centro comercial. Mira si te gusta. ¿Esto es para mí? Si mamá no sabía que te gustaría. Así que elegí algo por mi cuenta, ven, pruébalo. Me gusta, gracias mamá. Me alegra que te guste. Tu padre está en proceso de transferencia de trabajo. Todavía faltan unos días para que vuelva en estos días. Os molestaré un poco. No te preocupes, mamá, puedes quedarte aquí los días que quieras. A comer. Vamos, come algo de verdura. ¿Esta es la casa de Lu Waizen? Si yo soy Lu Waizen, ¿de qué quieren? Hemos recibido una denuncia diciendo que Lu Waizen ha cometido soborno y corrupción. Ven con nosotros. ¿Denuncia? No os habéis equivocado. ¿Cómo puede mi hijo cometer soborno y corrupción? Os habéis equivocado. Lu, el jefe de pelotón, nos coopera. Después de la investigación lo sabremos, por favor. Waizen. Tranquila, no me pasa nada. Mantengo la conciencia tranquila, no temo la investigación, cuídate en casa. Bien, a mamá y a los niños volveré pronto. Waizen. Mamá, ¿estás bien? Rápido, tengo que ir a ver. ¿Qué está pasando exactamente? Bien, vamos ahora mismo, vamos ya. Vamos rápido. Dabao, quédate en casa y cuida bien de tu hermana, ¿entendido? Tranquila, mamá, lo haré. Lo siento, camarada Jian, la persona que buscas hoy casualmente tiene cosas que hacer y no podrá verte. Está bien, lo entiendo, gracias. ¿Qué hacemos? Nuestro Waizen siempre ha sido honesto e íntegro, no sería capaz de hacer algo así. Mamá, no te preocupes, también creo en Waizen. No sería capaz de hacer algo así. Kunada. Pequeño Lin, ¿cómo ha salido? Escuché al operador decir que estabas en la puerta. Disculpa, cuñada. Ahora, es un periodo sensible, los hermanos no pueden salir. Solo puedo venir a verte. Pequeño Lin, no hemos venido por otra cosa. Solo queremos saber qué está pasando, no creemos que Waizen haría algo así. Kunada, en realidad tampoco sé mucho. Escuché al comisario político decir que el jefe de pelotón está acusado de usar su posición para obtener beneficios privados. Para ti también dicen que tu tienda de mariscos y la fábrica de alimentos fueron obtenidos bajo presión a los aldeanos. Tu fábrica probablemente tendrá que cerrar temporalmente para cooperar con la investigación. Mentiras, vuestro jefe de pelotón
¿Se ha metido en problemas con alguien últimamente? Creo que no, el jefe de pelotón es muy competente, muy apreciado por nuestros superiores, nosotros sus subordinados también lo respetamos mucho. Entonces esto va dirigido contra mí. Es por ti. Cuñada, este caso se va a auditar públicamente esta tarde. Los agentes de la ley pueden venir a registrar la casa en cualquier momento. Tú y la tía deben ser cuidadosas y recoger todo en casa, de lo contrario podría afectar al teniente de por vida. ¿Qué podemos hacer? Mamá, no te preocupes, mientras yo esté aquí no dejaré que le pase nada a Waizen y entiendo lo que quieres decir. Ahora mismo voy a recoger, pero Xiaoli me llevará tiempo ir y venir. ¿Podrías hacer el favor de llevar a mi madre al tribunal? Cuando termine de recoger, iré al tribunal a encontrarme con ustedes. Por supuesto que puedo, cuñada, ve tranquila, me encargaré de cuidar a la tía, por ti y por el teniente. Gracias. No te vayas. Gracias. No te vayas. Mamá, ¿qué pasa? No puedes irte, Waizen actuó por tu culpa. Ahora está siendo investigado. ¿De verdad vas a volver? Mamá, ¿qué dices? Por supuesto que voy a volver. No tienes que testificar por nuestro Waizen. Él no actuó por interés propio. Mamá, sé que me culpas en tu corazón. Pero créeme, realmente vuelvo por Waizen. Tú y papá han estado en el ejército tanto tiempo. ¿Sabes lo importante que es esta etapa para Waizen? Un objeto caro. Un poco más en la libreta de ahorros podría poner a Waizen en el punto de mira. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si tía, la cuñada y el teniente siempre se han llevado bien, no pasará. Lo que te imaginas, tienes que confiar en ella. Entonces vete. Davao, lleva a tu hermana a casa de Goudan a jugar un rato, vuelve después de la cena. ¿Entendido? Entendido, mamá. Vamos. Este es el momento más delicado, no puedo causarle ningún problema al Waizen. Recoge. Camarada Lu Waizen, alguien te ha denunciado por presunta corrupción y soborno por usar el cargo público en beneficio propio. ¿Tienes algo que decir? Estoy en paz con mi conciencia, estoy dispuesto a aceptar cualquier investigación de la organización. Tía, no te preocupes, el teniente estará bien. Declaración del demandante ante el juez. ¿Zhao Jingyi es ella? Zhao Jingyi, ¿tú denunciaste a Lu Waizen? ¿Existe evidencia relevante de corrupción y soborno? Por supuesto, toda la evidencia está en la fábrica de alimentos de Jianin. Y la casa de lujo Jianin todavía era un... ¿Cómo podría una mujer tonta loca en solo 6 meses? Se convirtió en el director de la fábrica de alimentos. No creo en la ayuda de Lu Waizen. Una mujer con problemas cerebrales durante medio año. Tener una fábrica de alimentos no es corrupción. Esto es absolutamente problemático. Pedimos una investigación estricta. Investigue estrictamente. Investigue estrictamente. Silencio. Juez, pido que Jianin sea investigado. Y todas las propiedades de Lu Waizen. Procedimientos para tiendas de camarones y fábricas de alimentos. ¿Es todo lo que Lu Waizen ha hecho? ¿Cuántas manos han pasado? Ahora me temo que no puedo decirlo. Si esa gente lo ve, me temo que será malo. Juez, pido que Jianin sea investigado. Todas las propiedades de Zhao Jingyi y Lu Waizen. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el cargo de difamar a los soldados? Los pesados deben ser sentenciados. De pequeño a grande. Nuestra familia Lu no te trata mal. ¿Por qué eres tan desconsolado? Eres menos moral para secuestrarme. El demandante Lu Waizen está aceptando sobornos. Piénselo, incluso si es el comandante de la compañía. ¿Cuánto dinero puede ganar en un mes? Una fábrica de alimentos tan grande, y hasta donde yo sé, esta fábrica de alimentos era una fábrica de acero estatal en nuestro condado. Si no fuera por el acería estatal. ¿Cómo pudo llegar a Jianin? Esta es nuestra propiedad pública. Sí, tiene sentido. Si no me levanto para informar, hoy habrá más. La gente sufre por esas personas. Apoyo al camarada Zhao. Apoya al camarada Zhao. Tía cree que su cuñada no debe haber encontrado nada. Estas personas son solo palabras siempre que no haya evidencia. El comandante de la compañía lo está bien. Bien, nosotros Waizen siempre hemos hecho cosas. La claridad no te dejará triunfar. El juez Lu Waizen dijo sobre Zhao Jingyi. Juez, ¿qué quiere decir? Zhao Jingyi, dices que esta fábrica. ¿Lo has investigado? ¿O simplemente dices tonterías? Si el comercio normal es para fines privados, entonces tu familia Zhao come del erario público y el demandante cultiva tierras del Estado. ¿No es eso también robarle propiedades al pueblo? Estás mintiendo, todos miren. Finalmente perdió la paciencia el acusado, te lo aseguro. Esta fábrica no tiene un origen limpio. Juez, arréstenlo rápido. Un funcionario corrupto, ¿cómo se atreve a defenderse? Sí, arréstenlo rápido, que no siga dañando a la gente. Arréstenlo, arréstenlo.
Silencio. Silencio todos. Señor juez, somos el equipo de investigación del caso Lu Weizhen. Este equipo de investigación seguro trae pruebas. Ahora Lu Weizhen no podrá escapar. Según nuestra investigación, el teniente Lu es de familia humilde. Además de algunos muebles básicos, no hay nada de valor en su casa. De acuerdo a la ley de propiedades, solo tiene 32 yuanes sueltos. 32 yuanes. En cuanto a la fábrica de alimentos Jianin, después de visitar el pueblo, la fábrica está a nombre de Jianin, y todos los trámites son legales y reglamentarios. Es muy bien vista en los pueblos de alrededor. No solo mejoró la economía local, sino que también resolvió el problema de empleo en el condado, según nuestra investigación. El contenido de la denuncia es completamente falso. ¿Cómo es que esto es totalmente diferente a lo que dijo Zhao Jinji? Sí, totalmente al revés. Esta mujer es demasiado terrible. Imposible, ustedes seguro están aliados con Lu Weizhen. Estás cuestionando nuestra profesionalidad como equipo de investigación. Y la autoridad del tribunal declaró que, después de una investigación rigurosa del tribunal y del equipo de investigación, este caso de corrupción y soborno carece de pruebas suficientes. Lu Weizhen queda en libertad. Zhao Jinji, te dije que uno debe tener un límite en la vida. No. Imposible. Juez, ¿qué castigo merece? Calumniar maliciosamente a un militar. En casos leves 5 años de prisión. En casos graves se puede aplicar la pena de muerte. Pena de muerte, no puedo morir. Juez Lu Weizhen seguro tiene algo. Seguro tiene algo, y si no lo tiene su padre. Vayan a investigarlo. Juez, su familia seguro tiene algo. ¿Quién quiere investigarme? Tío Lu. Wow, ¿no es el general fundador de Zhongxia, Lu Zhenxin? Dios mío, realmente ese viejo general Lu, el viejo general Lu. Resulta que es el padre de Lu Weizhen. Este Zhao Jinji está acabado. ¿Cómo se atreve a decir una y otra vez que va a investigar al general fundador? Zhao Jinji. Tío Lu, lo siento, es culpa mía por no haber educado bien a mi hija. Por favor, no se ofenda. No merezco que me llames tío. Yo pensaba que yo, Lu Zhenxin, les había tratado bien desde el principio, pero al final terminamos enfrentándonos en el tribunal. Señor juez, calumniar a un militar solo conlleva 5 años de prisión. ¿Y calumniarme a mí? Calumniar a un ministro fundador, pena de muerte. Hermano, sálvame. Soy tu única hermana, sálvame, hermano. Quítate, no tengo una hermana tan atrevida como tú. Señor juez, por favor, llévesela de inmediato. Enciérrela al instante. Jianin, eres tú. Te voy a matar, Jianin, te mataré. Declaro que este juicio ha terminado. El demandante Zhao Jinji ha calumniado y denunciado maliciosamente a un militar. Se decide su encarcelamiento inmediato. El acusado Lu Weizhen es declarado inocente y liberado en el acto. Mi padre ha vuelto deprisa. Hay muchos asuntos militares que aún necesitan ser traspasados. Quizás esté ocupado por un tiempo. No importa, lo importante es que estás bien. Vete a casa, los niños te están esperando. Sí. Ay. Pensaba que ese Weizhen iba a tener éxito, pero resulta que tan pronto se ha venido abajo ahí. Si hubiera sabido esto estos 2 años, deberíamos haber aprovechado más. Antes vi que en su habitación había un televisor. Esta Jianin no sé dónde lo habrá escondido. ¿Dónde más se pueden esconder? Ayer cuando registramos la casa, se lo llevaron. ¡Ay, nosotros! Llegamos tarde, no solo llegamos tarde, sino que también nos dejaron 2 estorbos. ¡Qué miedo!
En un par de años. ¿Ya podrán trabajar? ¿Miedo a gastar dinero? Simplemente no nos dejamos ir a la escuela. Quiero ir a la escuela, mamá dijo. Que mi hermana y yo debemos ir a la escuela. ¿Tú todavía llamas mamá? Si no fuera por tu estúpida madre, tu padre no estaría tan mal. Esta vez, si no muere, perderá una capa de piel. Tal vez lo enviarán a alguna zona remota a hacer trabajos forzados. Mientes. Mi papá no morirá. Abuela mala, abuela es muy mala. Bueno, pequeña mocosa. Hoy te voy a dar una buena lección. ¡Alto! Dabao Xiao Bao. Wei Zhen, ¿ya regresaste tan rápido? Parece que el tío y la tía no quieren que regresemos. ¿Qué estás diciendo? Solo estamos arreglando nuestra propia casa. ¿Qué tiene que ver tu regreso con nosotros? Exacto, ¿todavía piensas que eres el antiguo comandante Lu? Bien, ya que regresaste. Hablemos claramente. Si quieres seguir viviendo aquí, me pagarás 100 yuan de alquiler cada mes. De lo contrario, múdate. ¿Quién querría vivir en este patio destartalado? Solo que, ¿y el dinero que Wei Zhen les ha dado todos estos años? No digas que no devuélvannos cada centavo. ¿Dinero? ¿Qué dinero? ¿Quién dio dinero? ¿Tienes pruebas? Exacto. Tú. Ya que el tío y la tía son tan decididos hoy. Hablemos claramente. Wei Zhen, tú. Iré a buscar al jefe del pueblo para redactar un documento de desvinculación familiar. Ambas partes deben confirmar y firmar el documento de desvinculación familiar. Si ellos quieren cortar, pues que corten. Un montón de lastres. Cortar está bien. Si somos lastres. No somos tan nobles como usted, quiero declarar antes de firmar. Después de cortar los lazos, cualquier cosa de ustedes no tiene nada que ver con Wei Zhen. Wei Zhen no tiene la obligación de brindarles ayuda o manutención. Va el Lu Wei Zhen trae a toda esta familia si no nos estorba. Ya es un milagro. No se arrepienta demasiado rápido. Firme. Jefe de la aldea, por favor guarde esto en la aldea, como evidencia de que corté los lazos con la familia de Lu Woxin. Ah, bien. Comandante dijo que llevaría a la esposa de vacaciones. El auto ya está aquí. Llegó justo a tiempo. O ya es hora. Todavía lo llama comandante, compañero, él ya no será su comandante. Ah. O no debería llamarlo comandante en 2 días. El comandante será ascendido a mayor, fue un lapsus. ¿Lapsus qué? Mayor. Ay, Wei Zhen. Somos una familia, hablemos bien. ¿Por qué se mudan tan de repente? Sí hay. Tu esposa y yo ya no discutimos tanto, no te preocupes. La tía de ahora en adelante se esforzará por cuidar a los niños. Ahí al final fuimos nosotros quienes molestamos al tío y a la tía. Pero no importa, nos mudamos mañana. Wei Zhen tiene razón, es mi nuera. Que no entiende, mejor empecemos a empacar ahora. Mudémonos, empacamos ahí. Ay, esta silla está buena, llevémosla. Llévala, llévala. Ay, ay. Ay, este bolso está bueno, puede llevar dinero. Llévenlo todo. Ay, ay. Esta desgraciada se atreve a echarnos. Ay, cállate. Comandante esposa. Xiaoli, gracias por ayudarnos a mudarnos hoy. Te has esforzado mucho. No es nada, es parte de mi trabajo. Oye, Wei Zhen. Cuando te vayas recuerda llevar a Dabao y Xiao Bao. Vuelve a visitarnos a menudo. Sí, Xiao Bao.
Después de que te vayas, seguro que extrañarás a la abuela, ¿verdad? La abuela es mala, la abuela maltrata a Xiao Bao. Maltrata a mamá, no voy a extrañar a la abuela. Vamos Xiao Bao, sube al coche, nos vamos. Vámonos. Así se fueron. Todo es tu culpa, no sirves para nada. Arruinas todo, un dios de la fortuna, tan bueno, y lo dejaste escapar. Hey, ¿qué quieres decir con que lo dejé escapar? Lu Guoxin, eres un inútil. Solo sabes ser valiente en casa. A ver la tele. Y Nin, ¿cuándo compraste esta casa? Es muy bonita. La compré hace tiempo, quería darte una sorpresa. Y Nin, lo siento, debería haber sugerido mudarnos antes durante este tiempo. Te he hecho pasar un mal rato. No es nada, no te acuerdas. Soy la persona más rica del condado, mira nuestra casa. Estas cosas son únicas en el condado. Sí, ya sé que eres genial. Hoy mi padre dijo específicamente que cuando termine con este periodo ocupado, preparará una ocasión formal y entonces nuestra familia comeremos juntos. Me acabo de enterar de que nos ayudaste a resolver. Un problema tan complicado realmente es un milagro. Somos una familia, ¿por qué agradecer? Nunca pensé que Lu Aizen fuera hijo de un funcionario, un niño de alto rango Jianin. Realmente has tenido suerte. Necesito preparar algo. No, ya dije que somos una familia. Pero es la primera vez que te veo tan nervioso. Claro, es tu padre. Entonces no nos divorciamos. Por supuesto que no. Por supuesto que nos divorciamos. Mi fábrica de alimentos va a reabrir pronto. Después del divorcio seré la mujer más rica. Enin. Cállate, acabo de mudarme y hay muchas cosas que ordenar. Ven a ayudar. Te ayudo. Oye, director Jian. Comandante Lu, el comandante Lu y su esposa ya están sentados en el reservado. Por aquí, por favor. No tengas miedo, estoy aquí. Ahí voy. Papá. Comandante Lu. Hay aquí, no hay comandante. Solo padres, jajaja. Papá, mamá. A eso está bien, jajaja. ¿Estos son los niños? Davao Xiao Bao, llamen a abuelo. Venid a sentaros al lado del abuelo, jajaja. Asentaos, todos sentaos. Jajaja. Jaja, ahí parece que los niños se llevan muy bien contigo, eres diferente de lo que me imaginaba. Antes no era muy listo. Papá, no te ofendas. ¿Y Waizen? Desde pequeño no tuvo madre, su hermana se fue temprano dejando a dos niños sin nadie que los cuidara. No hubo más remedio que dejárselos a él. Pero al veros ahora, así como familia, de verdad me siento aliviado, jajaja. Viejo Lu. Es raro que la familia se reúna. No hables de eso. Ay, Los niños tienen hambre, vamos a comer. ay, sí, me he dejado llevar. Vamos, los niños tienen hambre. Comed, comed, jajaja. Abuelo, te sirve. Viejo Lu. ¿Qué te pasa, viejo Lu? ¿Qué te pasa? Oye, pequeña In. ¿Tus padres siguen vivos? Soy huérfana desde pequeña, me crió una abuela del pueblo. Me adoptó antes de que me casara. Ella ya no estaba. Así es. Ay. Papá, ¿por qué preguntas eso? El aspecto de Xiao In me resulta muy familiar. Se parece mucho a un viejo amigo mío. ¿En serio? ¿Qué más sabes sobre tu origen? ¿No tienes ninguna noticia de tus padres biológicos? Desde que tengo memoria he estado con mi abuela. No recuerdo nada sobre mis padres. Pobre niño, pero no importa. De ahora en adelante en nuestra familia Lu serás nuestro hijo, jajaja. Si hijo Waizen te molesta en el futuro, me lo dices a mí, yo me encargaré de él.
Exacto. Gracias mamá, gracias papá. Ay, bien, vamos a comer, sigamos comiendo. Jaja, vamos. Bueno, no hace falta que nos acompañen, nos vamos. Adiós, abuelo. Adiós. ¿Qué piensas de lo que dijo mi padre? ¿Te gustaría buscar a tus padres biológicos? No es necesario, ya estoy casado. ¿Qué diferencia hay para mí tener o no tener padres? ¿De verdad piensas así? Si ya tengo hijos. Ir a buscar a mis padres por todo el país, uf, esa imagen. No quiero verla. Tráeme los periódicos más recientes. Sí, señor. Periódicos. Oye, Xiao Guan, ven a ver esto. Esta chica, ¿no se parece a la esposa de Wei Zhen? Un poco. Hay este Jian Inlai. Es mi viejo compañero de armas, su hija se perdió cuando tenía 7 años. Después para buscar a su hija. Recorrió todo el país hasta ahora. De ser un pequeño comerciante se convirtió en el hombre más rico de Beichen, pero todavía no ha encontrado a su hija. Entonces, sospecha que el camarada Jian es la hija de ese viejo compañero de armas Jianin y la esposa de Inlai se parecen demasiado. No puedo evitar pensar en eso. Jefe Lu. El director de la fábrica tiene actualmente un muy buen impulso para nuestros 2 nuevos productos de autocalentamiento. Ahora el pedido ha explotado. ¿Cuál es la situación en la fábrica? ¿Estos pedidos se puede hacer dentro de las expectativas? Si utiliza el sistema de 3 turnos que sugirió la última vez. Se puede hacer en una semana con la máquina sin parar. El nuevo sistema debe implementarse de inmediato la nueva máquina. También lo antes posible después de que se complete la adquisición. La contratación debe estar dispersa en. También se deben establecer puntos de reclutamiento en cada parte de la aldea. Esto es más eficiente. Sí, lo arreglaré. ¿Hay algún otro arreglo hoy? Hay un jefe de la capital provincial que te pidió la tarde. Dijo que quería hablar contigo sobre cooperación. ¿Qué jefe? También de apellido Jian. Se dice que ahora es el hombre más rico de la provincia. También está clasificado en empresas nacionales conocidas. ¿Dónde está la cena? Hotel Estatal Old Place. Dile al jefe de GIA que todos los platos de autor estén servidos. El jefe de la capital provincial puede ser hoy. Puedes hablar de un gran negocio. Lo hago de inmediato. Hola, Jiandong. Hola, 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 hola. Oye, Jiandong, ven a sentarnos aquí. Gerente Jian, lo siento. Un pequeño error. Jiandong, ¿dices esto en serio? Son todas nuestras especialidades locales. Hey, sí. Jiandong, ¿tienes algo que decir? Desde que el gerente de la fábrica Jian lo vio, no lo ocultaré, el director Jian no se lo dirá. El propósito de mi visita esta vez no para hablar de cooperación. Entonces eres. Oye, el director de la fábrica de Jian es en realidad. Eres como mi hija perdida. Así. ¿Quieres decir? ¿Dudas que soy tu hija? Si lo siento, no me saludé. Ya me acerqué. Espero que entiendas. Un viejo padre que extraña a su hija. Dije por qué el hombre más rico de repente se ve. Comprendo esta pequeña fábrica rota. Es solo que me siento. Soy tu hija. Si todos estos años. Hay muchos niños de aspecto similar. Pero solo vi al director Jian. Me hizo sentir esa sensación de cercanía, así que... ¿Puedes pedirle al director Jian que vaya al hospital para hacer uno conmigo? Prueba de paternidad. Puedes irte. Director de fábrica. Realmente le prometiste a Jiandong que no haría nada. Entonces, ¿puedes pedirle al gerente de la fábrica Jian? Fui al hospital para hacer una prueba de paternidad conmigo. Si esto puede resolver el problema de Jiandong, por supuesto. ¿Qué piensas? A pesar de que somos hombres de negocio, pero no se puede hacer con fines de lucro. Esto no es a largo plazo.
Pequeña edad. Hay una buena vista y un buen patrón. Oye, Xiao Zhao sacó 1 millón de la cuenta. El futuro de este niño en la fábrica de alimentos de Jianin debe haber un gran logro. Hyandong aún no ha salido a la luz. Votar ahora. Admiro a este niño su fábrica de alimentos. Hemos investigado. Inin, ¿estás bien? Estoy bien, ¿por qué estás aquí? Me encontré con el jefe de GIA y me dijo que estabas en el hospital. Así que pensaste que estaba herido y corrí a verme. Estúpido. Parece que este es el chico de la vieja familia Lu. Una mesa de talentos. Acabo de decir hace unos días que no quiero encontrar a mis padres biológicos. ¿Por qué de repente le prometí a Hyandong hoy? Haz una prueba de paternidad. El comandante de la compañía Lu es el hombre más rico. Le di una cara. En caso de que encuentre dificultades en el futuro, necesita su ayuda. Lo primero que me vino a la mente cuando encontré dificultades fue Inin. Eres un verdadero. Eres sensible a tu padre. Es mejor que arrastrarte. Pero yo soy tu hombre. Debería ser yo. ¿O sí? Alguien antes. ¿No quieres divorciarte de mí? Inin, no quiero divorciarme de ti y no lo tomarás en el futuro. Se trata de un divorcio y no lo haré en mi vida. Si te sueltas morirás con este corazón. Lu Weixen, ¿estás confesándote a mí? De todos modos no me divorciaré de ti. En el futuro la primera persona en la que pienses también debe ser yo. He terminado de comer. Mamá, ¿de qué te ríes? Me río de tu papá, es adorable. Mamá, no se puede usar la palabra adorable para describir a un hombre. Está bien, no se puede, tu papá es poderoso. Tu papá es genial, ¿eso está bien? Comamos. Ah. Dios mío, director, esto tuyo. Está podrido, ¿cómo es este olor? Huele igual que el baño de mi casa. Vamos todos, prueben, les aseguro que les gustará. Tu prueba primero. ¿No pueden tener un poco de espíritu profesional? Prueben todos juntos. Wow, este sabor es increíble. Claro que es increíble, el Lucifer es conocido como el rey de los sabores. No es un título en vano. Director. Hoy deben replicar la receta y los ingredientes uno a uno. Tengo algunos asuntos que atender, así que me voy primero. Los resultados de la prueba de paternidad ya están listos, ya está confirmado. Usted es la hija biológica del SR Jian. Querida hija, estos son los regalos que papá te ha traído. Mira si te gustan. Señorita, el SR Jian ha preparado especialmente para usted un nuevo Santana, una casa de 1000 metros cuadrados en la nueva zona y un contrato de inversión de 5 millones. Así, lo más importante es esto. El SR Jian ya lo ha formalizado, usted es la única heredera del grupo Jian. Esto es demasiado repentino. Ja, ja, ja. Papá comenzó a hacer negocios solo para encontrarte. Ahora que has vuelto con papá, todo esto es tuyo. ¿Entonces no tengo que esforzarme más? Por supuesto, si quieres las estrellas del cielo. Papá te las traerá, escuché, que siempre estás divorciándote de Weixen. Ah, no, nosotros. Bueno, hija, no te preocupes. Con papá aquí divorcio es divorcio. Mi hija, a quien tengo en la palma de mi mano. No permitiré que ese chico malcriado se atreva. Así que esta es la sensación de tener un papá multimillonario. Esto es demasiado extravagante, lo entiendo, gracias papá. Ja, ja, ja. Así es como se hace un lanzamiento nacional. Realmente eres la hija de Jian Inlai, con ambición y capacidad. Tranquila, Inin, el capital circulante de papá. Lo puedes usar como quieras. Gracias papá, con el supermercado espacial, este gran tesoro. Y ahora con este sólido capital inicial, no solo ser la más rica de la ciudad, sino convertirse en la principal empresaria del país. Tampoco es imposible. Esta fábrica tiene un tamaño decente, encuentra al responsable y adquiérela. Se llamará Fábrica de Productos Diarios Davao. Sí. Esta fábrica tuvo buenas ventas en los últimos años. Pero desde este año las ventas han ido disminuyendo, jefe. ¿Estamos seguros de que queremos hacernos cargo? Adquiérela, será nuestro primer campo de batalla en los alimentos. Se llamará Les. Bien. También adquiere esta tienda, remodelémosla. Se llamará Aidilao. De acuerdo, jefe. Jianin, la primera empresaria.
Ja, ja, ja. Señor, ¿para quién está comprando? Es para mi esposa, por favor muéstreme las joyas más caras y las más bonitas que tengan. Es muy amable con su esposa. Este conjunto es lujoso y elegante, es el más caro. ¿De nuestra tienda le gusta? Bien, me quedo con este. Por favor, envuélvalo, gracias. ¿Te enteraste del itinerario de Illinois? Si hoy el director Hyun no tiene asuntos externos, regresará a casa puntualmente después del trabajo. Vete a casa, descansa temprano. No sé si a Ainin le gustarán estas cosas. Ya son las 9. ¿Por qué Ainin aún no ha regresado? Waizen, Dabao y Xiao Bao han desaparecido. ¿Qué dices? Dabao y Xiaobao. Hyun finalmente ha despertado. ¿Eres tu Zhao Jin-yi cuando saliste? ¿Qué? ¿Ves que he salido? ¿Estás muy decepcionado? Zhao Jin-yi, te advierto. No toques a mis hijos o no te lo perdonaré. Hyun, llegados a este punto. Mejor preocúpate por ti misma. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ja, 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 Hyun. Me encanta la expresión que tienes ahora. ¿No eres la primera empresaria del país? ¿No estás muy orgullosa? ¿Orgullosa? Ah, Zhao Jin-yi, te advierto, no te pases de la raya. Con mi posición actual, si me pasa algo, Lu Waizen no te perdonará, mi padre millonario. Tampoco te dejará ir fácilmente. Si casi lo olvido. Todavía tienes un padre millonario, no puedo evitar admirar. Que tienes mucha suerte, una tonta. Que se casó con Lu Waizen como esposa. Y tiene un padre millonario que la respalda. ¿Por qué? Zhao Jin-yi, estás loca. Sí, estoy loca. Ustedes me han vuelto loca. Nadie te obligó, estás en esta situación. Por tu propia culpa. Estás mintiendo, si no fuera por ti. Yo sería la esposa del hermano Lu. Sería la hija del padre millonario, todo por tu culpa. Me robaste todo lo que era mío. Cálmate, no hagas algo de lo que te arrepientas. Arrepentirme ahora mismo. ¿De qué tengo que arrepentirme? Cállate, no llores. Xiaobao, no llores, mamá está aquí. Zhao Jin-yi, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Aún no lo sabes? Quiero que me devuelvas todo lo que es mío, quiero que te divorcies del hermano Lu. Incluso si yo te lo prometo, Lu Waizen no te lo permitirá. ¿No lo aceptas? Si no lo aceptas ahora mismo, los mataré a ambos. Detente, deja ir al niño Zhao Jin-yi. Me odias a mí, deberías matarme a mí. Deja ir a mi hijo, haré lo que quieras conmigo. Ahora tienes miedo, Hyun. Te digo que ya le dejé un mensaje a Lu Waizen. Si todavía quiere la vida de ti y de los dos niños, debe divorciarse de ti y casarse conmigo. Detente. Waizen, no te acerques. Ainin, tranquila mientras yo esté aquí. Tú y el niño estarán a salvo. A estas alturas todavía tienen ánimo para estar de enamorados. Mira cómo llora esta niña. No es de extrañar que no sea su hija biológica. Zhao Jin-yi, acepto todas tus condiciones. Ya firmé el acuerdo de divorcio ahora mismo. Deja ir a los niños. Deja las cosas en el suelo. Vale, las dejo. ¿Y el dinero? ¿Dónde está el dinero? Todo está aquí. ¿Ahora puedes soltarlos? Hermano Lu, si estás dispuesto a casarte conmigo, entonces Dabao y Xiaobao serán mis hijos. En ese momento, naturalmente, los soltaré. Vale, acepto todas tus condiciones. Siempre que los dejes ir. Hermano Lu, sigues siendo tan amable como antes. Si hubieras sido así conmigo antes. Ainin.
Jianin, te mataré. Asuéltame. Inin, ¿por qué no me esperaste? ¿Por qué eres tan tonta? Xiao Bao es mi hijo, por supuesto que lo salvaré. Me duele. Te llevaré al hospital. Comandante Zhao Jinji ha sido formalmente detenida. Dile a esa gente que una vez dentro, que no salga nunca más. Sí. Inin, tranquila. Haré que aquellos que te maltrataron paguen por ello. Inin, ¿estás despierta? Inin, lo siento. Fui yo, te hice pasar por esto. Fue todo culpa mía. No pasa nada. ¿Quién iba a pensar que Zhao Jinji estaría tan loca? Lo importante es que Dabao y Xiao Bao estén bien. Están bien, no te preocupes. Mi padre los está cuidando. Eso está bien. Inin, te lo prometo. Nunca más te pondré en peligro. Entonces serás mi guardaespaldas. Ahora mismo realmente necesitas un guardaespaldas, así que, cuando te den de alta solicitaré el puesto. Solicitar el cambio de carrera. Idiota, tú eres un comandante de batallón. Y vienes a ser mi guardaespaldas. Tus superiores y subordinados se reirán de ti. Si quieren reírse, déjalos. Lo importante es que, yo solo quiero que estés seguro y sano. Lu Weixen, gracias. Yo debería darte las gracias siempre. He sido torpe y lento. Y a menudo te he hecho enojar. Incluso he pensado en presentar una solicitud para divorciarme de ti. Pero nunca me has abandonado. Te amo, eres mi única esposa. En esta vida de Lu Weixen, ¿estarías dispuesta a casarte conmigo de nuevo? ¿Dónde aprendiste todo esto? Yo lo aprendí en las películas. ¿No te gusta? Me encanta, ponmelo ya.